¿Te has fijado alguna vez en el tono con el cual te hablas a ti mismo? ¿Qué te dices cuando sientes que te equivocas? A menudo pensamos que para lograr nuestros objetivos en la vida es necesario ser duro y exigente con uno mismo. Sin embargo, no hay que exagerar. Es importante tratarnos amablemente y ser bondadosos con nosotros mismos. Hoy, en Diálogos en Confianza, te invitamos a reflexionar en el tema de la autocompasión. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hoy queremos hablar acerca de la autocompasión, un término que pues a lo mejor lo entendemos perfectamente bien, pero que no lo practicamos correctamente o no siempre somos autocompasivos. Pero sobre todo, ¿en dónde está esa línea delgadita entre la diferencia que es sentir amor por uno mismo, ser bondadosos con nosotros mismos, o de plano caer en la exageración de permitirnos todo y de escudarlo en esta autocompasión? A veces incluso hasta volviéndonos nuestras propias víctimas de cómo sentimos, de cómo pensamos. En fin, es un tema interesante porque pues frecuentemente estamos diciéndonos cosas feitas. Nos hablamos de una manera fea y ni siquiera nos damos cuenta. Nos decimos, ay, qué tonta soy. Es que yo nunca puedo con esto. No, es que yo eso nunca lo voy a hacer. Y este tipo de lenguaje interno que tenemos, esta vocecita interior que de repente nos está boicoteando, hace que pocas veces seamos generosos con nosotros mismos. Entonces, hoy aprendamos juntos eso. Aprendamos a querernos más, a entendernos más, a perdonarnos más y sobre todo, bueno, pues a ver cómo se hace, porque dicho pues suena muy bonito, pero ¿cómo se hace? ¿No? Entonces quédese con nosotros, los invitamos a que nos acompañen, además en este día tan lluviosito y donde no se antoja mucho salir tan temprano. Aproveche, tómese un cafecito y acompáñenos a lo largo de este programa. Óscar Virués, muy buenos días. Muy buenos y lluviosos días, así como bien dices. Me da mucho gusto saludar a todas las personas que nos acompañan hoy en la transmisión de Diálogos en Confianza. Y sí, un tema muy interesante, muy importante, donde además comúnmente decimos, el peor de los críticos es uno mismo. Exacto. ¿No? Una misma. Entonces, bueno, sí, la invitación para que se queden y para que puedan ver el programa a través de internet, la dirección es www.canal11.mx/diálogos. Pero también tenemos la página de Facebook de Diálogos en Confianza, en donde encontrarán el Facebook Live. Allí donde dice en vivo, este recuadro le dan clic y ustedes pueden llevarse el programa a donde lo deseen. También, desde luego, la línea telefónica está abierta. El número es el 51 66 40 00. Saludamos con mucho gusto a todas las personas que se encuentran aquí hoy en el estudio de Diálogos en Confianza y desde luego también a quienes nos pueden ver a través de la señal internacional de nuestro canal. Y pues la invitación para que nos compartan sus preguntas, sus comentarios en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. Así que estamos listos para escucharlos. Así es. Y ahorita que decías que se pueden llevar el programa a donde quieran, yo me lo llevaría, la verdad, a la panadería a comprarme unas buenas conchas. ¿No? Qué rico. El día de hoy para chopearlas ahí en su cafecito con Y un leche. paraguas. Y un paraguas, eso sí, para que no se moje. Bueno, mientras tanto, le voy a presentar a nuestros especialistas que nos acompañan el día de hoy en el programa. Está con nosotros Mario Guerra. Él es psicólogo y tanatólogo. Bienvenido, Gracias, Marisa. Mario. Encantado de estar aquí nuevamente contigo. Igualmente, muchas gracias. Jorge Cantero, él es psicoterapeuta psicoanalítico. Jorge, gracias también por estar aquí. Hola. Muchas gracias. Nos acompaña María Elena Ramírez, ella es psicóloga clínica, directora del Centro Mexicano de Análisis Existencial y Logoterapia, CEMAEL. Bienvenida, María Elena. Gracias, Marisa. Muchas gracias a ti. estar aquí. Y está con nosotros también Luis Fernando Martínez Gómez. Él es psicoterapeuta gestalt y además consultor en mindfulness. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenido Luis Fernando. Gracias. Bueno, pues, ¿qué les parece si para empezar este programa vemos el siguiente sondeo? La pregunta fue, ¿qué es esto de ser compasivo con uno mismo? Veamos qué fue lo que nos dijeron.
Pues es tener un poco de consideración hacia los demás, ¿no? Preocuparse por los sentimientos de otra persona, entenderlo como un cierto tipo de empatía. Cuidándose, manteniéndose activo, pensando en los demás, pensando en el bien común. Yo entiendo compasivo es de que tengamos que perdonar, no guardar rencores. Ser consecuente con los demás, tenerles paciencia, aceptarlos como son y no reclamarles sus defectos si los tienen. Qué curioso que cuando uno hace la pregunta, dices, ¿qué es ser compasivo? Nunca dijimos hacia los demás o hacia ti mismo y la mayoría contesta hacia los demás, ¿no? ¿Cómo nos cuesta trabajo como que vernos a nosotros mismos, o no, Mario? Sí, cuesta trabajo. Y sí, uno piensa en la compasión como dirigida hacia afuera, que también es cierto. Uno también puede ser tan compasivo con uno como lo es con los demás, pero a veces uno lo es más con los ajenos, ¿no? Dicen por ahí, candil de la calle y oscuridad de la casa. No solamente con nosotros, a veces con la familia no somos tan compasivos, con los hijos no somos tan compasivos, y con los hijos ajenos sí. De pronto con tus hijos es, límete los pies, no subas eso, no grites, y ahí llega un invitado, ay, Angelito, no pasa nada. Déjalo. O sea, tus hijos dicen, ¿y yo por qué? ¿No? Pero sí es cierto, pensamos poco en nosotros en esos términos de compasión, porque a veces pues lo confundimos, ya lo hablaremos seguramente, con lástima, a veces lo confundimos con ser víctima de algo, con el pobrecito de mí, y nada más lejos de la realidad con ese tema de la autocompasión. O sea, compasión no es pobrecito de mí. No, de ninguna manera. No, y sí, lo vamos a estar platicando un poquito más adelante. Su punto de vista sobre la compasión. Es dirigir bondad hacia uno mismo y hacia los demás. Muchos autores afirman categóricamente que tú no puedes amar a otros o cuidar de otros si no te cuidas primero tú. Y tiene mucho de verdad. Ahora, lo que sí es básico es que no son mutuamente excluyentes las dos cosas, porque a veces parecería que lo son. Es decir, cuidas de los demás, te descuidas tú. O cuidas de ti mismo, entonces te tornas egoísta y no cuidas de los demás. No es cierto, pueden coexistir las dos cosas y deben hacerlo. Y es esa dirección voluntaria de bondad hacia mí mismo, procuración de bienestar hacia mí mismo y otros. Pueden coexistir, deben. ¿no? Alimentarse mutuamente. ¿Y eso uno lo trae, María Elena? O sea, ¿uno lo trae o es algo que se desarrolla? No, yo creo que todos los seres humanos ya tenemos la parte de la compasión incluida. A veces nos abrimos a la compasión, a veces no nos abrimos a la compasión, que sería la diferencia. Pero creo que todos ya traemos esta parte de ser compasivos, de poder contactar con el sufrimiento, el dolor de los demás o de uno mismo. Porque al final de cuentas me imagino que lo que te hace compasivo o no es el grado de dolor que también hayas tenido en la vida, porque es como que lo que te enseña la compasión, ¿o no? Es poder mirar el sufrimiento o el dolor de las otras personas, o sea, mirarlo con claridad, poder quedar de ahí y después transitarlo. Me parece que eso sería importante, pero sí reconocer que alguien está sufriendo. El dolor del otro y mi propio dolor, ¿no? Porque yo creo que no hay mejor escuela para la compasión que el dolor, lamentablemente, pero así es, ¿no? De hecho, en el budismo, que cuando empecé a leer sobre budismo me llamó la atención, no hay diferencia entre autocompasivo y compasivo. Como estamos hablando de la unidad, de que somos lo mismo, al hablar de autocompasión, al ser compasivo conmigo mismo, también estoy viendo por los demás y viceversa. Cuando veo por los demás, estoy viendo por mí mismo. No se puede separar. Y como mencionabas, es una habilidad del corazón. El ser amables es algo que nos sale del corazón. Es poder comprender el sufrimiento, es no echarle más dolor al dolor, porque cuando nos juzgamos, nos criticamos, nos atacamos, que es algo muy cultural, muy de educación, estamos haciéndonos más dolor del que ya tenemos. Entonces, simplemente si yo puedo ser amable con otros, también puedo ser amable conmigo mismo. Sí. Ahora, es evolutivo, ¿eh? Es decir, si toda la investigación científica está en lo correcto, sí es natural, efectivamente, y además es evolutivo porque es una capacidad prosocial. Es decir, en la medida en la que tú reconoces el sufrimiento de otro y también participas de este y lo proteges, la sociedad prospera. Entonces, un error común es pensar que debilita al individuo la compasión. Si tú eres compasivo con otros, entonces eres débil, porque además también tiendes a perdonar las transgresiones, tiendes a apoyar a las otras personas, y no es cierto. Toda la evidencia apunta a que estamos aquí porque tenemos capacidad de trabajar entre nosotros. Entonces, es muy conveniente, muy evolutivo y además sí requiere mucha fortaleza. O sea, lejos de debilidad, la persona compasiva y autocompasiva tiene que ser fuerte.
Tienen que ser valientes. Yo creo que parte de esto, la pregunta es por qué no lo somos entonces, si Sí. es evolutivo. Porque quizá aprendimos otra cosa de la casa, de nuestros padres aprendimos muchas cosas y aprendimos cómo tratarnos. Y a veces en estas exigencias, en estas demandas de perfeccionismo, de siéntate, párate, acuéstate, saluda, di que sí, di que no, por favor, con permiso, mira nada más que cochino, cómo esto está mal, ahí empezamos como a voltear a vernos en este espejo, porque nuestro primer espejo son nuestros padres. Entonces, en este espejo que distorsionado que nos muestran de nosotros, empezamos a pensar que, bueno, lo que hay que ser primero es ser rápido, es ser preciso, es ser perfecto, antes que querernos, ¿no? Entonces vas posponiendo el hambre, el sueño, las ganas de ir al baño, porque tienes que apurarte. Y tienes sueño, pero no importa, me acabas la tarea. Tú no te vas a dormir hasta que no acabes. Sí. ¿Tienes hambre? Pues eso hubieras pensado antes, ahora te sientas y ahora te acabas todo. Entonces, o comes mucho, o comes poco, no duermes, o sí duermes. Total, que todo está mal y entonces uno empieza a dudar mucho de estos sentimientos que uno tiene hacia sí mismo, hacia los demás, y empieza a pensar en términos de perfección, de rigidez mental. Sí. Está mal ser vulnerable. Dentro de esa Exacto, educación esa debilidad. no puedes ser débil, no puedes sufrir, no te puedes quejar, tienes que ser fuerte. Y también es una cuestión de género, Sí, ¿no? aguántate, Es como más ¿no? hacia, Hacia el los hombre, hombres, ¿no? ¿no? Pero finalmente es una cuestión de, si soy compasivo conmigo, soy compasivo con otros, es que acepto mi vulnerabilidad. Entonces me pongo en riesgo, porque ¿qué van a decir de mí? Que soy débil. Lo que creo es que también tendemos a calificar a las emociones como positivas o negativas. Sí. Entonces, cuando las calificamos como negativas, yo no me permito ser compasivo si es que me lleva a la debilidad. Y la otra es ser compasivo, es reconocerme, poder aceptar el sentimiento que yo estoy teniendo y tener una cercanía conmigo mismo. O sea, es una relación conmigo mismo o una relación con los demás. O sea, dejar de negar aquello que siento, ¿no? Si tengo coraje, pues tengo coraje, o tengo miedo, o estoy alegre, y es también O tengo parte, dolor también. o tengo dolor, o estoy sufriendo, o me da tristeza. Y aprender a regularlo, pero no a controlarlo. O sea, aprender a regular tu emoción, pero para eso primero la tienes que aceptar, vivir y sentir. Justamente desde el mindfulness, algo que se practica mucho es poder incorporar y sentir en tu cuerpo tus emociones y no rechazarlas, tomarlas, sentirlas, usarlas, conocerlas, y entonces eso te permite redirigirlas en una posición mejor, pero eso es regular, eso no es controlar, eso no es Oye, ahogar, pero reprimir. fíjate, o sea, ¿cómo me parece padrísimo, pero cómo reconocer una emoción si ni siquiera estamos acostumbrados a permitirnos sentirlas? O sea, ni nosotros mismos sabemos qué nos pasa. De repente, muchas veces sientes una incomodidad, estás aparentemente enojado o enojada, y en el fondo no sabes ni qué te pasa y a lo mejor estás tristísimo. Es que partimos desde ahí, no nos enseñan a sentir. Es al contrario, tienes que ser fuerte, entonces tienes que superar el sufrimiento, y tendríamos que empezar por ahí. Reconoce tus sensaciones, porque la manera en que el cuerpo nos avisa, primero es por la sensación. Si no le hacemos caso a las sensaciones, vienen las emociones, el enojo, la tristeza, el miedo. Si no le hacemos caso, se convierte en enfermedad. La Es un proceso. sensación es como un... Lo que sientes en tu cuerpo. Es algo raro. Todo lo que tienes aquí. Algo que... Sin ponerle un nombre, ¿no? No le estás llamando todavía tristeza o enojo, sino es una sensación que surge de manera natural ante un estímulo del ambiente. Ok, y ya luego es cuando le pones nombre. O sea, ya luego es cuando deberíamos de poder definir si es... Es una emoción, ya cuando le pones nombre ya estás refiriéndote a la emoción. Ok. Este nudo que siento en la garganta, ¿qué es? Tengo ganas de llorar. A esto le llamo tristeza. Entonces, primero es la sensación, y de la sensación surge la emoción. Y eso lo hicimos de bebés. De bebés teníamos hambre y no decíamos, ay, tengo hambre. Sentías un hueco en el estómago, algo sentías. Y llorabas. Llorabas. Y en ese momento, pues te llevan alimento. Entonces empiezas a relacionar esa sensación con alimento. Dices, esto es lo que va a calmar esta sensación desagradable que tengo. Y cuando vamos creciendo, nuestra mamá nos dice, ay, bebé, tienes hambre. Y uno empieza, esto se llama hambre. Primero vamos sintiendo y luego vamos bautizando para poder hablar y decir, después ya no tenemos que llorar, decimos, tengo hambre. ¿Y en qué momento de la vida uno pierde esta capacidad de entender que tu hueco en el estómago es hambre? O bueno, digo, por ponerlo claro, como un ejemplo, claro. ¿no? ¿En qué momento pierde uno esta sensibilidad? En la socialización. Ajá. ¿No? Porque aguántate, todavía no es hora de comer, espérate. O ya te tienes que dormir cuando todavía no tengo sueño y te tienes que dormir. Entonces, dentro de esta educación,
vamos aprendiendo a que, como tú decías, ¿no? Aunque no sean positivas ni negativas socialmente, algunas emociones se les juzga como negativas y otras como positivas. En realidad todas son información. Lo cual cuando reconocemos esta parte de tengo derecho a sentir dolor, tengo derecho a sentir mis emociones, mis sensaciones, es cuando reconozco mi humanidad. Entonces, ser compasivo conmigo es reconocer que soy un ser humano, que soy falible, que soy mortal, que soy vulnerable. Y no es nada que me aleje de los otros, al contrario, la compasión me acerca a otro, me permite la conexión con otros. Sí. Lo cual no quiere decir, o sea, porque estaremos de acuerdo todos, que no quiere decir que no hay que educar con límites, poner restricciones, horarios, son convenientes. Lo que no es conveniente es llevar la educación totalmente a una mecánica de capacidad material, en donde lo más importante es que tú seas efectivo para poderte relacionar con un mundo material en el que luego vas a tener que trabajar y producir dinero y comprar cosas. O sea, no quiero que suene a teoría conspiracional, pero un poco. O sea, este sistema nuestro no nos invita demasiado a ser conscientes de nosotros mismos y a manejar correctamente nuestras emociones. Nos invita más bien a ser técnicos. Sí. Acertados, correctos, llegar a la respuesta y hacer lo correcto. Y lo correcto tiene que ver también con una cuestión muy material. Así que las emociones internas pierden cohesión, pierden realidad, pierden sentido incluso. Sentido, ¿para qué? ¿Para qué demonios sirve sentir si eso no me vuelve más hábil para dar un resultado práctico? Claro, y decir esto que decíamos, tengo el derecho a sentir, pero tengo que decirlo porque mucha gente a veces lo confunde. Mucha gente piensa que porque tiene el derecho a sentir, tiene el derecho a pasar encima de los demás y tiene el derecho a que solamente mis sentimientos son los importantes y los tuyos no me importan. Como yo tengo derecho a sentir, tú estás para servirme. No, porque esto no va así. Yo tengo derecho a sentir, pero también estos límites y esta parte donde tú también sientes y yo no quiero en una relación que los dos nos lastimemos. Claro. Oye, y a propósito de los límites, nos dice Minoru, nos pone un cartón, una caricatura, dice, esforzarse para qué, cómodo en la zona de confort, falta automotivación, los primeros en agredirles perciben injusticia por quienes les ayudan. Y en el cartón entonces está una mamá abrazando a su hijo y le dice, ya, ambos sabemos que eres débil, desde luego que no ibas a poder, pero no te preocupes, yo estoy aquí para consolarte. Eres incapaz de realizar lo que te propongas, pobre de ti, pero si es un hecho que no vas a lograr nada, no tienes por qué esforzarte. También está esta otra cara. Ahí no está siendo compasiva la madre. Vamos a una pausa y ahorita comentamos esto. Si tu compasión no te incluye a ti mismo, es incompleta. Jack Kornfield, escritor y practicante budista. Todo el tema de la compasión en el budismo está de alguna forma predicado por el hecho universal que considera esta religión, que es el sufrimiento, lo inevitable y lo general que es el sufrimiento humano. Y la compasión se da a partir de reconocer que no solo en nuestra vida acontece este nivel de insatisfacción, de sufrimiento, sino que en todos los seres humanos, en todas nuestras relaciones. Y que cuando tienes una visión cabal, ecuánime, objetiva con respecto a este sufrimiento y puedes permanecer de alguna forma presente con él, puede acontecer la compasión. En el budismo clásico, en el budismo tradicional, no se enfatiza tanto que uno tenga que tener compasión hacia uno mismo. Por supuesto, tiene que haber ese elemento hacia uno mismo si es genuina compasión. Sin embargo, la forma de desarrollarla es indirecta. Tú experimentas, primero hay varias meditaciones en el budismo, una de ellas es que en el primer estadio tratas de cultivar una experiencia de amor incondicional, de empatía, de sensibilidad hacia los seres, incluyéndote a ti. En el segundo estadio de esta meditación, lo que te enfocas es en una persona que tú conozcas que esté sufriendo. Después te vas hacia un amigo, hacia una persona difícil y hacia todos los seres. Ahora, el producto de esta meditación inevitablemente repercute indirectamente como consecuencia en que tú tengas esta experiencia de autocompasión hacia ti. Como que no es tan importante, por supuesto es importante para ti, pero en el esquema propio de las cosas no es tan crucial, no eres el centro del universo. Entonces eso le da su matiz, le da su perspectiva, le da el lugar que tiene y a partir de eso es más efectivo. Qué bonito esto que dice, ¿no? Y además en el momento en el que dice, trata de pensar en alguna persona que esté sufriendo, de repente yo dije, ay, o sea, a veces vamos tan rápido en la vida que ni siquiera nos detenemos un segundo
a pensar quién a nuestro alrededor está sufriendo. Y a lo mejor es una persona muy cercana dentro de nosotros, dentro de la familia, digamos, que está sufriendo, y a veces uno no es compasivo porque no te detienes ni a pensar si la otra persona sufre o no. Ni siquiera en mí. Ni siquiera. De la meditación de la que está hablando se llama meta en el budismo, y también se le llama de la autocompasión. ¿Y cómo es el proceso? El que está mencionando es, empiezo deseándome a mí estar en paz, estar feliz, estar sano, que se alejen de mí las preocupaciones, después por una persona querida, después por alguien neutral, ¿no? El vecino, el portero, y después por alguien que no me agrade, por alguien con quien tenga problemas. Lo mismo que me deseo a mí, le deseo a mi peor enemigo. Wow. Entonces ahí es donde ya no hay distinción, donde se rebasan todos los límites. Curiosamente, uno pensaría que lo más difícil es tener buenos deseos por los enemigos. Exacto. Pero a veces es muy difícil empezar por uno mismo. Cuando le dices a una persona, deséate cosas buenas a ti, muchas veces les cuesta mucho trabajo y no saben cómo hacerlo. Entonces a veces lo que se sugiere es, empieza por tu gato, empieza por tu mascota, empieza por alguien que esté muy cercano a ti, para que empieces a practicar el empezar a mirarte también a ti y mirar también tu dolor. Pero es como cuando alguien te dice, ¿no? Di algunos defectos que tengas y empiezas y empiezas a recitar las cualidades y dices, ay, espérame, déjame pensar, ¿no? Sí. O sea, nos cuesta mucho trabajo vernos. Y es una cuestión cultural, de educación. Es difícil porque, ¿qué tal si la gente te dice, cuando le dices, es que tienes que ser más compasivo contigo? No, porque entonces voy a ser autocomplaciente, me voy a permitir todo. Y esa no es la compasión. El ser amable con uno no significa que se vuelva uno irresponsable. Al contrario, cuando puedo verme, cuando puedo ser amable conmigo como si fuera con mi mejor amigo, se me abren posibilidades. Me vuelvo más responsable y puedo comprender más al otro. O sea, compasivo no es que digas, ay, pues me quiero comer este pastel, pero no debo porque pues me hace daño el azúcar, pero pues como soy compasiva conmigo, me lo como. No. ¿Eso es ser compasivo? Mira, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que hay una combinación de diferentes principios. Yo en la terapia privada trato mucho de llevar a los pacientes a una combinación de diferentes principios, porque la compasión requiere valentía, pero también requiere humildad, también requiere conciencia y también requiere humanidad y también requiere, exacto, entonces, y justicia, requiere un montón de principios. La compasión es como un paraguas en donde hay un montón de diferentes principios moviéndose. No puedes ser compasivo o autocompasivo, por eso decía hace rato, si no eres muy valiente, porque va a requerir que encares lo que sientes y que te hagas cargo. La responsabilidad es básica, o sea, tienes que hacerte cargo de lo que sientes, con presencia, con ganas de hacerlo, no dándote chances. No se trata de que sea autoservicial o autovictimizador, ¿no? Creo que es importante distinguir entre, tú lo habías mencionado al principio, qué es la autocompasión y qué es tener lástima por uno, ¿no? Creo que el que se tiene lástima se separa, se ve a sí mismo como algo ajeno e individual. Es pobre de mí, ¿por qué la vida me hace esto? Yo no me lo merezco, yo soy bueno, ¿por qué me castiga la vida? Es saber, porque eres humano y te puede pasar a ti lo que le pasa a cualquier otro ser humano. No eres alguien especial o diferente o separado de. Y la autocompasión es, sí, tengo este dolor, es algo real. No voy a luchar contra él, no lo voy a evadir, no lo voy a negar, voy a ser amable con mi dolor, voy a ser amable con esta enfermedad, con este fracaso que tuve, pero no por ello voy a dejar de convertirme en víctima y decir, ay, pobrecito de mí. Claro. Sí. En cuanto a la parte de la victimización, o sea, como poder hacer esta diferenciación. Cuando yo soy víctima, no soy compasivo conmigo. La victimez me deja atorado en una situación en donde ya no soy capaz. O sea, no tengo los recursos y ya no lo puedo. La compasión me hace que yo pueda transitar el dolor, me hace más resiliente y me hace mucho más fuerte. Entonces, a veces malentendemos, la victimez ya me deja ahí sin recursos. O sea, la victimez te deja paralizado. Y me deja, yo no puedo, o sea, ya no tengo recursos. Y la autocompasión me da un recurso, necesitamos mirarnos, necesitamos tiempo para verlo. Dices, andamos muy, muy deprisa, entonces ni siquiera nos ponemos a mirar qué es lo que me pasa. O sea, y si estoy sufriendo o si alguien más está sufriendo. Claro. Entonces, la capacidad de darnos este tiempo para mirar y luego acercarnos y reconocernos. Con lo que dices, el victimoso no sería para nada autocompasivo.
Al negar sus recursos, al negar sus posibilidades de superar Sí. la situación y crecer con ella, no está siendo para nada compasivo, está siendo un poco como la mamá que nos platicabas del chiste, ¿no? Que es muy violento. Creo que hay una diferencia entre ser empático y ser compasivo. Ok. El empático puede ver que alguien sufre y decir, pobrecito, está sufriendo, entiendo que sufra mucho. Y el compasivo trata de hacer algo al respecto. Ok. El autocompasivo reconoce en algún momento, pobre de mí, pero si no es compasivo, no va a actuar para salir de esa pobreza de mí. El compasivo dice, pobre de mí, yo no quiero estar así, tengo que hacer algo. Ahí es donde se necesita la fuerza. Ok. Yo pienso que hay 3 energías que se necesitan. Es suavidad, sí ser suave, pero también ser fuerte. Ok. Y eso llevarlo de la mano, como decían, de responsabilidad, pero también de la alegría. ¿Qué alegría? La alegría de pensar que puedo hacer algo para cambiar mi situación. No para llevarla, como bien dijiste, a veces pensamos que va de blanco a negro. Tenemos este error de pensar, si estoy mal, tengo que estar muy bien. Si soy muy infeliz, ¿cómo haré para ser el más feliz? No, es como para sufrir un poquito menos y acercarme un poquito más a lo que quiero. Y cada vez me voy acercando así. Pero vivir en los extremos es muy difícil. Sí. Vivir en un estado de perpetua alegría o de perpetua tristeza es muy doloroso, cualquiera de las dos cosas. La perpetua alegría te hace tener miedo a perderla en cualquier momento y el perpetuo sufrimiento te hace perder la esperanza de que algún día puedes estar en la total alegría. Creo que tenemos que, bien, lo dice el budismo, el camino medio, ¿no? Vivir adecuadamente, tener momentos tristes, tener momentos alegres, pero la mayoría es tener momentos de paz, momentos de tranquilidad, momentos de esa felicidad, es una relativa calma donde decimos, no está todo bien, pero tampoco todo apesta, ¿no? Tocas un tema muy importante que es, no basta a veces la compasión, sino la acción. La acción, o sea, claro. ¿hacia dónde nos lleva la compasión? A hacer cosas, a actuar para poder transformarla y no quedarme ahí. Hasta una meditación nos Entonces, enseña sí. eso. Voy a meditar, estoy haciendo algo por mí, estoy haciendo algo por los otros. Y creo que la empatía es parte de la autocompasión. Claro, Como tú dices, o sea, primero es comprendo. Exacto. Y después no me quedo en comprender. No me quedo sino ahí, actúo. hay que trascender el dolor. correcto. Oye, pues yo quiero ser empático y no perpetuar mi estado de estrés. Y entonces, para compartirles algunas llamadas y Vamos a ser comentarios. compasivos contigo. Muchas gracias, Adelante, mi querida por favor. Marisa. Martín Valle nos dice, el principio, el cómo se den las cosas, las situaciones, las relaciones, está en uno mismo. Es de mí, de quien depende. Es por ello que debo ver por mí, sin afán de ser o llegar a ser egoísta. Crecer como persona sana. Si me cuido, me atiendo en lo espiritual, puedo ayudar a crecer a los demás dentro de mi familia y fuera de ella. No puedo evitar el dolor, las lágrimas, pero sí puedo evitar dar lástima. Rosa Verdejo, sí, eso sería lo ideal, pero no somos así, al contrario, nos lastimamos y sufrimos. Algunas personas aprenden a vivir así, sufriendo sin demostrarse amor a ellos y a ellas mismas. Nos dice también, por otro lado, Beatriz Salomé, bueno, le manda saludos a todos. Tengo compasión por la gente, pero a veces a la gente que ayudo me da la espalda y eso me da tristeza, nos dice también Ros Velázquez. Eso lo he escuchado alguna vez, ¿eh? No pasa muy seguido, pero sí lo he escuchado. La verdad, no soy autocompasivo, no me da tiempo por estar inmersa en los problemas de los demás, nos dice Norma Alicia Hernández Ortiz. También Ana Che, no ser compasiva conmigo misma, siempre pienso en el bienestar de mi entorno y siempre lo disculpo cuando no pueden apoyarme. Esta es otra situación, por los demás, por mí después, al final, incluso cuando no tienes tiempo y te estresas demasiado. Nos dice Elizabeth Trejo, en mi opinión, la autocompasión es tener consideración hacia nuestra propia persona, que tanto me amo, me quiero, me estimo, razón por la cual tengo la capacidad de poder ayudar a alguien más, porque ya conozco los síntomas, pero aguas, no confundir la autocompasión con victimizarse y andar por ahí llorando por los rincones. Ari Morenita González, todos en algún momento de nuestra vida hemos sido autocompasivos. El problema es lamernos las heridas eternamente. A veces dosis de egocentrismo y autoestima extras. No nos viene nada mal. Saludos a la guapa Marisa. Muchas gracias. También nos dice Xochitl Herrera, excelente tema. Ser compasivo con los demás será parte de sensibilidad. El decir la verdad o franqueza se convierte en insensible, nos pregunta. También tenemos esta otra llamada que nos dice Adolfo Monroy. Les quiero preguntar a los especialistas que hoy nos acompañan, ¿es lo mismo conmiseración que autocompasión? En la literatura especializada, las personas adictas a algunas sustancias son muy dadas a la autocompasión. ¿Esto es verdad? Y saluda al programa y nos dice que es muy interesante.
A ver, ¿será verdad? No, O sea, es una buena Yo creo pregunta. que lo contrario, ¿no? Una persona que está sujeta al consumo de sustancias ya no es libre, es una persona que está esclavizada por la sustancia, que la sustancia, este deseo, esta abstinencia de la sustancia le hace actuar como no quiere y es muy autodestructivo, al contrario, ¿no? Pienso que cualquier persona que se sujeta a una conducta compulsiva, a una conducta irreflexiva, está siendo muy poco compasivo porque lo lleva a hacer cosas que no quiere hacer, a vivir vidas que no quiere vivir. Y nada más me llamó mucho la atención una de las primeras llamadas que decía, todo eso está muy bien, lo malo es que no somos así. Yo digo que es al contrario. Sí somos así, naturalmente, y aprendimos a no ser autocompasivos. Pero si dejáramos fluir esta naturaleza que tenemos todos, sin estos juicios, sin estas críticas, autocríticas, podríamos ser mucho más compasivos. Entonces yo invitaría a todos a pensar que nuestra naturaleza es compasiva, que nuestra naturaleza es autocompasiva y que aprendimos a hacer de una manera distinta, pero podemos reaprender a volver a esa naturaleza original. A propósito de lo que tú dices, Mario, este comentario de Mari Carmen Garza nos dice, es que caes en la mediocridad, porque yo no me veo diciéndome, ay, pobrecita de mí, me equivoqué, y esto es lo que socialmente se espera de nosotros, como el arriba y adelante, empuja siempre, para atrás, ni yo siquiera para nomás tomar le vuelo. quitaría el pobrecito, diría, ay, me equivoqué, ¿no? Me equivoqué, y no es, ay, pues sí, me equivoqué, perdón, soy humano, no. Me equivoqué, ¿cómo haré para evitar esto en el futuro? Porque no me gusta la consecuencia. ¿Y qué puedo hacer para reparar, si es posible, este error que tuve? Pero yo le quitaría el pobrecito. Ay, pobrecito de mí. No, ¿por qué pobrecito? Ese pobrecito Cuando te pones limita, pobrecito te hay una manda. posición de superioridad. Entonces hay un yo superior que es castigador, que castiga al yo inferior que es ejecutor. Y entonces yo no necesito papá ni mamá ni al diablo porque solito me tengo a mí, ¿no? Entonces, Es que volvemos otra vez al blanco y negro, ¿no? Si tengo un poco de amabilidad por mí, entonces ya me estoy victimizando, entonces ya soy débil. Pues no, sí, acabo de tener una separación, acabo de tener una enfermedad, no tengo por qué empezarme a juzgar. Yo creo que es un asunto nuevamente de separar mente y emoción. No voy a ver mis emociones, sino que mis pensamientos me dicen que yo me tengo que controlar, que yo tengo que superarlo, que yo no tengo que detenerme a ser un poco empático, compasivo conmigo. ¿Y por qué no? Fíjate, hay un dicho zen muy citado que es cae 3 veces, levántate 4. Y es maravilloso. Déjenme platicarles un poquito dónde aprendí yo la compasión, que es en un lugar muy poco esperable. Yo lo aprendí en un dojo de artes marciales. De hecho, siendo muy pequeño, he practicado artes marciales toda mi vida. Y es increíble cuando es un dojo tradicional en donde no hay todo este componente de la competencia y los papás gritando, ¡pégale, mátalo! Cuando es realmente siguiendo la normativa del bushido y demás, los niños son increíblemente compasivos con sus compañeros. Una de las reglas básicas es no lastimes. Ah, chihuahua, estoy peleando, estoy lanzando golpes y patadas y no lastimes. Claro, porque lo que estás es aprendiendo a defenderte. La norma número 1 de todas las artes marciales es no hay primer ataque, siempre es defensa. Tú no aprendes a pelear para lastimar, sino para contener. Para contenerte tú, no lastimar al otro y reconocer su humanidad. Ahí es donde yo lo aprendí, pero no lo aprendí en una pobretez de uno mismo, de, ay, cómo sufro y me voy a poner a llorar. Al contrario, era como los senseis diciendo, levántate, muévete, y luego abrazarte y decirte, tú puedes, estás bien, y seguir sudando y que dices, ya, por favor, ¿no? Ya no puedo más. Y curiosamente esa compasión por ti mismo es la que hace que quieras seguir luchando, es la que hace que quieras seguir de pie y avanzando. Pero ¿cómo son las creencias, con los comentarios que estabas leyendo, cómo son las creencias del asunto de yo soy compasivo con otros, pero no conmigo, no tengo tiempo para verme a mí? Yo diría, ¿qué tanto eso es honesto? ¿Qué tanto lo estás haciendo porque así te dijeron que tenía que ser? Pero ¿cómo vamos a saber si es de corazón si no lo puedes sentir tú mismo, si no te puedes ver a ti mismo? Sí. Entonces yo diría, es una negación de alguna manera. Exacto. De prefiero ver por los otros a que tocar mis propias emociones, ¿no? Porque creo que eso es lo correcto, porque es lo que me dijeron. Sí. Pero realmente, y yo creo que lo dice el budismo, lo dicen todas las religiones, o sea, primero hay que mirarse a uno y aprender a comprenderse, aprender a ser amable con uno para que entonces sea de corazón. Lo decía Eric Fromm en El arte de amar, ¿no? Es, a ver, aquellas madres que dicen que su amor es incondicional y que aman más a sus hijos que a sí mismas, yo les diría, si no te amas a ti, yo sospecho de tu amor por tus hijos. Claro. A mí me parece que también las palabras nos alejan
de poder contactar con esto. Esto de decir pobrecito ya no me lo permito. Y entonces la otra es tener la humildad de por qué no soy pobre. O sea, no ponérselo a alguien. Si yo pierdo algo, me empobrezco. Y tener la humildad de decir, sí perdí algo, sí estoy en una situación difícil, sí la estoy pasando mal. Y no por eso soy pobrecito. Y no por eso soy pobre. Me llevo en la lástima o de una indignación. O sea, vamos de a mí una como pausa persona. rapidísimo, ahorita lo seguimos platicando. No siempre podemos obtener lo que queremos. No siempre podemos ser la persona que queremos ser. Cuando negamos o resistimos esta realidad, el sufrimiento surge en forma de estrés, frustración y autocrítica. Sin embargo, cuando esta realidad es aceptada con benevolencia, generamos emociones positivas como la compasión y el cuidado, las que nos ayudan a enfrentar nuestra situación. Christine Neff, psicóloga estadounidense. Todo empezó, yo creo que tenía como 20, 22 años y sí sentía siempre como un vacío, ¿no? En mí. Y era así como muy depresiva y no lloraba por todo. Entonces yo sabía que algo tenía yo que empezar a trabajar. Y empiezo el trabajo terapéutico y pues vas viendo, ¿no? Esa falta de la figura paterna que nunca estuvo, ese rechazo, mi mamá ausente. Entonces yo salí por mí misma, pues solita desde chiquita, a los 6 años tomaba el camión, me hacía de comer. Y entonces pues era así como muy exigente conmigo, ¿no? Era mi forma de pues no voy a dar problemas y estaba becada, pero en realidad me sentía muy sola y sin una guía, fui autodidacta en casi todo. Y algo había ahí porque sí entendí muchas cosas que sí me hicieron falta, ¿no? El vivir siempre con el rechazo y que además mi mamá me decía todo el tiempo que mi papá me había rechazado porque era mujer, o sea, sí me marcó de niña, entonces yo quería ser niño. Entonces viene esta etapa de confrontarte a esas realidades muy dolorosas, pero es cuando puedes tener ese insight. O sea, cuando tú ya lo ves, dices, sí me afectó, pero ya lo trascendí, ya no es parte de mí. Entonces de ahí viene esta parte de la autocompasión, porque ya la entiendes en ti, en poderte querer a ti mismo, en poderte consentir, en poderte proveer todo lo que sigues cargando desde esa infancia, que a lo mejor buscabas ser reconocido, buscabas ese amor que pues no te dieron, pero ahorita lo seguía yo buscando, ¿no? Y el primer perdón, por llamarle así, pues es con uno mismo, ¿no? Porque claro que en este proceso, cuando ya eres consciente de tu inconsciencia y de muchos actos que hacías en esa inconsciencia, es cuando dices, empieza por uno el perdón, ¿no? De que a lo mejor te maltrataste, te hiciste daño, pero sí conlleva un proceso de verdad de una aceptación plena de ti, como eres, con tu luz, con tu sombra, con tus defectos, y sobre eso estar trabajando para que no querramos buscar de afuera del otro nuestros vacíos. Si no lo llenamos nosotros, nadie de afuera nos lo va a dar, ¿no? Nadie de afuera te lo va a dar, dice. Y la verdad es que tiene toda la razón. Uno tiene que buscarlo dentro. Bueno, pero aquí estamos con Paco. Paco, gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes. ¿Tú has sido autocompasivo en tu vida? No, la verdad no. No. ¿Cómo sabes que no? Por la educación que hemos recibido, comparto lo que dijeron los panelistas. ¿Te caíste? Párate, sóbate. ¿Te fue mal a la escuela? No estudiaste suficiente. ¿Te duele el estómago? Comiste mucho. O al revés, tienes sed, la aguantas porque quieres, ahí está el agua. Se nos enseña mucho a ser... ¿Rígidos? Rígidos a nosotros mismos. Pero para con los demás, ay, pobrecitos. Saca un quinto, dáselo al Señor. Tienes que ser educado, ayuda a pasar a la viejita, aunque la viejita no quiera pasar. Sí. Yo creo que por eso somos, en especial los mexicanos, somos muy duros con nosotros mismos y intentamos ser amables con los demás. Eso es ¿Qué consecuencia te ha traído el no ser compasivo contigo? O sea, ¿has sido muy duro contigo y qué ha pasado? Pues he tratado de salir adelante. En casa aprendemos que se nos dan todas las armas para salir adelante, que no sabemos aprovecharlas. Entonces me ha ayudado a salir adelante. ¿No te hubiera gustado ser más compasivo contigo? ¿No sientes que te faltó así como que cariñito tuyo de ti? No, porque lo he recibido de mis seres queridos, de mi esposa, de mi hija, de mi hijo o de las personas, de mis amigos que nos apapachamos. Ajá. O sea, te apapachan los demás. Sí. Pero tú no te apapachas a ti. No, nadie, yo creo que ninguno.
está conforme con como es. Ajá. Sí, yo estoy chaparro, que lastima, no tengo pelo, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces a veces uno es muy duro con uno. A veces mismo, uno es duro con uno. ¿no? ¿Tú sientes que has sido duro contigo? Yo sí. Sí. Sí, lo he sido. ¿Y no te gustaría ser más lindo contigo? Ahora con los años, con la experiencia acumulada, sí me hubiera gustado ser más tranquilo conmigo mismo, más amable conmigo mismo. ¿Y puedes hacerlo todavía? Sí, lo intento. A ver, Ángeles es tu Mi esposa. ¿Tu esposa? Ah, pues voy al chisme aquí con Ángeles. Adelante, Aquí te por dejo favor. tantito, Paco. Ángeles, hace ratito me decías tú que que Paco es muy generoso con la gente, pero que ha sido poco generoso consigo mismo. Consigo mismo es extremadamente duro. Él puede sufrir lo que sea, pero si tiene que darle a alguien, le da a ese alguien. Si alguien necesita, se lo puede dar. Mi caso es el ejemplo claro. Yo a los 33 años perdí la audición en el oído izquierdo y me sentí desesperada. Dije, yo no voy a trabajar porque soy maestra, soy bióloga, daba clases en la Nacional Preparatoria y a la hora de quedarme sorda, dije, no, ya no voy a trabajar, se van a reír de mí, me van a hacer cosas feas, los alumnos me van a decir, la maestra de biología, la sorda. No trabajo, me quedo en mi casa. Hablé con él y le dije, ¿sabes qué? Ya no regreso a trabajar. Como tú quieras, no regreses. Solo te pido un favor. No vayas a empezar con la locura de tu casa limpia. Ok, no lo voy a hacer. Y fui yo la que empecé a pensar, sí se van a reír de mí. Voy a decir una cosa por otra, como yo me he reído de las gentes. ¿Qué voy a hacer? No voy. Soy la sorda. Pero me quedé pensando, bueno, sí soy sorda. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Pues fuiste autocompasiva contigo. Fui autocompasiva conmigo, pero no quería ser autocompasiva conmigo porque empecé a pensar que era lo que yo iba a perder. Claro. Iba a perder el contacto con los muchachos. Para mí los alumnos eran una batería que me daban energía para muchísimas cosas. ¿Y qué pasó? Decidí regresar a trabajar. Okay. Y en 30 años o 25 de ser maestra, jamás nadie de mis alumnos se rieron de mí. Fíjate. Al contrario, fueron gente que se daban cuenta, obviamente, porque usaba el auxiliar, que no entendía lo que estaban preguntando, repetía. Sí. Entonces, eso me hizo salir adelante. Y no solamente en cuanto a la audición, empecé a hacer muchas otras cosas que nunca me pensé que pudiera hacer. ¿Te volvió más compasiva contigo misma también? Sí. El hecho de enfrentar, digamos, esta adversidad. Enfrenté esa adversidad y me permitió darme cuenta que efectivamente yo podía hacer otras cosas que nunca imaginé. A lo mejor son cosas sencillas, pero para mí eran muy importantes. Empecé a trabajar, a trabajar la meditación, empecé a trabajar con yoga. ¿Y por qué no te llevas a Paco? Me lo llevo, pero no es un buen alumno. Ya me ha acompañado a la yoga y lo invito a meditar, pero no es fácil, no es buen alumno. Okay. Pues muchas gracias por compartir su experiencia con nosotros. Muchas gracias, Paco. Vamos para allá contigo, Oscar. Miriam Magaña nos dice, tenía un hermano de 39 años que murió el 5 de diciembre del año pasado. Mi mamá se la ha pasado llorando desde entonces y no sé cómo ayudarla. La compadezco, pero no sé qué hacer de ese estado. Cada vez manda a hacer una misa y los padres le dicen que es normal porque fue inesperado, pero eso no le ayuda a recuperarse. ¿Qué me recomiendan entonces hacer los especialistas? ¿Cómo es que la puedo ayudar? Un anónimo nos dice, hoy a mis 70 y tantos años me di cuenta que cuando era muy pequeño fui influenciado por mis hermanos y padre. Cada vez que cometía un error me baboseaban y con un sinfín de groserías me decían, no sirves para nada.
Eso se queda grabado. A los 13 años entré en una etapa de alcoholismo porque no me aceptaba como era y pensaba que no valía nada. Afortunadamente no me quedé ahí. A la fecha no ha sido fácil aceptarme tal cual soy. Lo solicito por el programa y nos pone al final así de caramba, ¿por qué no existía el programa antes? No. Pues muchas Hace gracias 20 por años, compartirlo. Sí, bueno. María del Carmen Cano Guevara. Yo soy feliz. Si nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a amar a los demás? Si no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a amar a los demás? Tengo o vivo con una discapacidad y no por eso dejo de ser positiva. Gregoria, primero debo estar bien yo para que pueda ayudar a las personas que están a mi alrededor. Me duele en este momento no poder ayudarle debido a que tengo cataratas, así que tengo primero que operarme para poder estar disponible para las personas que me necesiten. Nos dice también Claumo Gómez, reconocer que soy humano me acerca a las otras personas. Eda Susana, están confundiendo autocompasión con amor propio y autobondad. La autocompasión es dolerse con el dolor propio. Julio García Cortés, hacer las cosas o decir las cosas como son es lo mejor aunque duela, pero aprendes a vivir con la verdad. Mick, no entiendo muy bien el tema, les cambio autocompasión por autorresponsable. ¿Es posible o es diferente? Lula, es comprender y ser bondadoso, actuar con humildad con el resto de la sociedad, aún con uno mismo, aunque muchos lo refieren con sentir pena por otras personas. Oye, a ver, déjame preguntarles eso entonces. ¿Es lo mismo autocompasión que autoamor, que autorrespeto, que todas estas palabras que están usando? O sea, ¿por qué? A mí también, de repente, el término este de autocompasión me suena raro, me suena como penoso, me suena como lastimoso. Y yo creo que es la sensación que tienen muchas personas. Yo creo que suena raro porque no lo usamos mucho, porque lo usamos no muy bien cuando lo usamos, pero y si no lo usamos y lo cambiamos por otra cosa, más raro va a sonar. Tenemos que empezar a usarlo y a definirlo. Yo creo que tiene que ver, como lo dijimos, con responsabilidad, con suavidad, con fuerza, control. Todo eso está incluido. Con autoestima, por supuesto. Todo eso está incluido en la parte de la compasión. Nada se excluye en este caso. Ni es una cosa mejor que otra. Quizá incluso la autocompasión englobe todo eso que nos están diciendo en un solo concepto, que está lejos de la lástima, que está lejos de la victimización, que está lejos de este pobreteo, ¿no? Que eso la no tiene que ver. conmiseración que hace rato decían también es como, esa es como lástima, ¿no? La conmiseración. Mira, yo creo que hay un factor muy importante aquí y hay que decirlo. Somos una sociedad fundamentalmente católica. No tiene nada de malo, pero la iconografía católica invita mucho a la compasión como sufrimiento. Exacto. Invita muchísimo a la compasión, a sentir el dolor del otro o el tuyo propio como sufrir. La misma palabra pasión, la pasión de Cristo, es un profundo sufrimiento. Entonces, creo que necesitamos desligar un poco la palabra de esa iconografía primero para que podamos pensarla desde otro punto de vista. Ya. Compasión como sí, manifestarte amor propio. O sea, no es lo mismo, pero por supuesto que en la compasión te manifiestas amor propio. No es lo mismo, pero por supuesto que te manifiestas bondad. Es responsabilidad también. Por supuesto que te la manifiestas. Utilizas como una actividad, como un movimiento activo esta autobondad. Te procuras bienestar y entonces sientes autocompasión. O sea, estamos hablando de una actividad. Manifestar bondad, dirigir una intención bondadosa hacia ti, que tiene como resultado que tú sientas, experimentes autocompasión, pero de verdad, sí, no es conmiseración, no es lástima, no es sufrimiento. A asociar autocompasión con amabilidad para que no nos suene tan terrible, porque es el uso de la palabra lo que hace que nos confundamos. En realidad no significa lástima, no significa, estábamos comentando ahorita María Elena y yo, este asunto de los demás sí pueden ser pobrecitos, pero yo no, porque yo soy ¿qué? Mejor, yo soy más fuerte, yo soy superior. Yo no me puedo dar la oportunidad de sufrir, pero sí veo a los demás. Yo soy el fuerte y los demás son los débiles. ¿Cuánto tiempo, o sea, digo, no cuánto tiempo así literal, de 15 minutos, cuánto tiempo puede uno decirse a uno mismo, pobre de mí, sin caer en la victimización? Yo creo que si te enfocas en tu sentimiento, que no sabemos cuánto va a durar, pero reconociendo, como dice el budismo, que todos los sentimientos son impermanentes, que si está la tristeza, si está el miedo, si está el enojo, en la medida en que más lo acepte, más fácilmente voy a dejar que fluya. Si me abro a la emoción, si me abro al sentimiento, si me abro al dolor, va a ser más fácil que fluya. Con el comentario que hizo la señora, me llamó la atención que mientras se resistió y no pudo aceptar su sordera,
estuvo atrapada, estuvo estancada. En el momento en que dijo, pues sí, tengo este problema, pero yo quiero continuar, se abrieron las posibilidades. Entonces, ser autocompasivo es ser amable conmigo mismo, es aceptar mi dolor, es aceptar mi sufrimiento y seguir adelante, que es lo que tú has mencionado mucho, ¿no? Esta parte de no me voy a quedar en eso, voy a ver las posibilidades, pero sin negar mi realidad. Y no es abnegación, la abnegación es suprimir mis necesidades por satisfacer las necesidades de otro. Lo tenemos muy culturalmente esta parte de la abnegación, ¿no? La madre sufrida y abnegada, además, ¿es la mejor madre? Pues no, la madre sufrida y abnegada es una persona que tiene grandes problemas de autocompasión y efectivamente no lo puede dar hacia un hijo. Entonces creo que tendríamos que pensar en esta parte como algo de mucha generosidad también hacia nosotros, qué tan generosos estamos siendo, ¿no? También para ir matizando la palabra autocompasión, qué tan generoso soy para mí con mi tiempo, con mi vida, con mis necesidades, cómo me escucho, qué es lo que me puedo proveer y darme a mí, pero lejos de estas posturas de jerarquías, ¿no? Tú preguntabas cuánto tiempo puedo decirme pobrecito sin que caiga eso. Yo digo, ¿por qué decirnos pobrecito alguna vez siquiera? ¿No? No es por tiempo, no deberíamos pensar pobrecito de mí, porque ¿por qué? O sea, soy parte de la experiencia humana y algo que hemos hablado todos aquí es esta parte de no te aísles de la experiencia humana. Todas las personas tenemos problemas, ¿no? No soy el único que los tiene y eso no quiere decir que por eso ya sufra menos, pero mucha gente dice, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué en este momento de mi vida? Yo que fui bueno, qué injusticia. Entonces empiezas como a aislarte de la humanidad, te empiezas a sentir el peor de los peores y eso es de lo menos autocompasivo que hay. Es esta parte de decir, ¿por qué sufro? Pues porque así pasan estas cosas. ¿Qué voy a hacer con esto? Y siempre va acompañado del qué voy a hacer con esto. Nada más es, sufro porque la experiencia humana, bueno, pues ya lo entendí. No, sí, ¿cómo voy a salir de esto? ¿Cómo puedo mejorar? Y tú en logoterapia, por ejemplo, tienes ¿para qué? ¿No? Sí, ¿qué sentido tendría estar en el sufrimiento? Me parece muy importante como no quedarse ahí y es transitarlo. O sea, ¿cuánto tiempo me voy a quedar con el sufrimiento? Es el tiempo en que yo necesite para reconocerlo y dejar ser lo que es. O sea, no lo voy a negar, tampoco me voy a perpetuar ahí, sino es transformarlo. O sea, la idea es de que no me voy a quedar eternamente ahí y poder transformarlo. O sea, no estacionarte. No. ¿No? Es transitarlo nada más. Es transitarlo y paradójicamente pareciera que cuando lo reconocemos nos vamos a quedar ahí, como hay una tentación de calidez, de que esto me gusta, de que me siento acompañado, me siento cercano a mí mismo y que pudiera pensar que me voy a quedar ahí. No, paradójicamente al reconocerlo me fortalezco y voy y salgo de ahí, o sea, de ese sufrimiento. Pero yo creo que dejar ser las cosas como son. Y no sabemos a veces cuánto tiempo, nada más reconocerlo y tener la fuerza para ahí. No se trata de quedarse ahí porque esa es la victimez, sino de transformarlo en algo más. En acción, como estaban diciendo hace rato, ¿no? Bueno, pues lo que pasa es que a nadie le gusta sufrir, ¿no? Entonces, de alguna manera todos huimos del dolor, pero al huir de él nos queda atrapado, nos quedamos atrapados ahí. Vamos a una pausa rapidísima y regresamos, no se vayan. Como el comentario de la... ¿Quién necesita piedad, sino aquellos que no tienen compasión de nadie? Albert Camus, novelista y filósofo francés. Estamos de regreso en Diálogos en Confianza. Mañana tenemos un tema de verdad que es muy importante. ¿Qué es el lenguaje incluyente? Es que el lenguaje desde luego refleja nuestra concepción sobre el mundo. Además, no solamente es en la forma en la que hablamos, es en la forma en la que escribimos, en la forma en la que concebimos todas las cosas. Pero, ¿cuál es el otro extremo? El lenguaje sexista, que históricamente pues desde luego ha beneficiado solamente a uno de los dos sexos y ese es el masculino. Entonces, ¿tiene que ver con un asunto de género? Sí, correcto. De hecho, yo creo que completamente. Sin embargo, el lenguaje incluyente lo que busca es esta equidad entre los géneros. Pero de eso hablaremos mañana, así que los esperamos. La invitación es a las 9 en punto para que nos llamen, nos comenten y desde luego si quieren venir aquí al estudio a escuchar la voz de las y los especialistas, pues entonces marquen ahora mismo al 5341 4435. De verdad que utilizar el lenguaje incluyente nos trae muchos beneficios a toda la sociedad. Aquí los esperamos en punto de las 9. Este es el resumen de la primera parte y enseguida un sondeo de opinión.
repente uno piensa en la compasión como dirigida hacia afuera, que también es cierto. Uno también puede ser tan compasivo con uno como lo es con los demás, pero a veces uno lo es más con los ajenos, ¿no? A veces con la familia no somos tan compasivos, con los hijos no somos tan compasivos, y con los hijos ajenos sí. Cuidas de los demás, te descuidas tú. O cuidas de ti mismo, entonces te tornas egoísta y no cuidas de los demás. No es cierto, pueden coexistir las dos cosas y deben hacerlo. Es dirigir bondad hacia uno mismo y hacia los demás. Muchos autores afirman categóricamente que tú no puedes amar a otros o cuidar de otros si no te cuidas primero tú. Y tiene mucho de verdad. La dirección voluntaria de bondad hacia mí mismo, procuración de bienestar hacia mí mismo y otros. Pueden coexistir, deben. Todos los seres humanos ya tenemos la parte de la compasión incluida. A veces nos abrimos a la compasión, a veces no nos abrimos a la compasión, que sería la diferencia. Es poder mirar el sufrimiento o el dolor de las otras personas, o sea, mirarlo con claridad, poder quedar de ahí y después transitarlo. No hay diferencia entre autocompasivo y compasivo. Como estamos hablando de la unidad, de que somos lo mismo, al hablar de autocompasión, al ser compasivo conmigo mismo, también estoy viendo por los demás. Es una habilidad del corazón. El ser amables es algo que nos sale del corazón. Es poder comprender el sufrimiento, es no echarle más dolor al dolor. Cuando nos juzgamos, nos criticamos, nos atacamos, que es algo muy cultural, muy de educación, estamos haciéndonos más dolor del que ya tenemos. Un error común es pensar que debilita al individuo la compasión. Si tú eres compasivo con otros, entonces eres débil, porque además también tiendes a perdonar las transgresiones. Lejos de debilidad, la persona compasiva y autocompasiva tiene que ser fuerte, tiene que ser valiente. Yo creo que en este espejo que distorsionado que nos muestran de nosotros, empezamos a pensar que bueno, lo que hay que ser primero es ser rápido, es ser preciso, es ser perfecto, antes que querernos. Me enojo o me decepciono. A veces me recrimino que por qué lo hice si ya había pensado que podía generar un error. Pero en el caso de que no lo hubiera pensado, pues lo dejo pasar porque pues de todos modos puedes aprender de eso. Valorarlo y no ser tan duro, porque al fin y al cabo pues todos como seres humanos cometemos errores. Me justifico y le busco otra solución. Con tristeza y trato de corregir. Pues me perdono, porque es un error son errores que se cometen sin pensar. Me perdono, dice, y eso es algo muy lindo. Más adelante vamos a hablar con nuestros especialistas, el perdón que tanto tiene que ver con esto de ser autocompasivo, que por supuesto pues todo, pero bueno, ya nos explicarán ellos más adelante. ¿Cómo estás, Carlos? Bien. ¿Tú eres autocompasivo? Pues supongo que sí, ¿sabes? Porque mira, hace ratito yo escuchaba que decían que para ser compasivos o autocompasivos tenías que tener una determinada edad o mínimo ser más maduro. Pero bien decían ahí es que pues somos personas y todos nos equivocamos. Hasta cierto punto siempre va a haber algo por qué recriminarnos. Sí. Y no va a llegar a una edad hasta que yo diga, sí, ok, ya puedo tratarme bien. No me voy a los 30 pues ya puedes ser sí, ok, ya es hora de que me trate bien, ya pasaron 30 años, qué divertido. No, más bien busco tratarme bien desde un inicio y busco lograr esa tranquilidad conmigo. Sí, me puedo equivocar muchas veces y busco la forma de solucionarlo. Porque tampoco me voy a tirar al suelo y voy a esperar a que alguien venga a levantarme, porque él es compasivo conmigo. Creo que ¿Así has vivido, digamos, tu vida? Pues al inicio no, ¿sabes? Trato de... ¿Tratas de hacerlo? Ajá, digo. ¿Cuántos años tienes, Carlos? 15. Ok. Oye, es que ya me dejó de a 4 aquí el Carlos, mano. Oye, ¿de dónde sabes tanto? Bueno, es que mi mamá me mete a muchos cursos e incluso estoy tomando un diplomado en tanatología. Qué padre, y pues tan me chavito. gusta esto. ¿Te gusta todo esto? Ajá. ¿Y te gusta ser compasivo contigo? Dime algún momento, por ejemplo, alguna experiencia que hayas tenido que recuerdes en donde fuiste bueno contigo, donde te perdonaste algo o algo así. Bueno, es que, ¿sabes? De repente se da como el hecho de que hasta en la misma familia... No, es que no tengo como una experiencia como tal como para platicarte ahorita mi anécdota de, sí, cuando tenía 5 años me pasó, ¿no? Digo, tengo 15 años y mi vida es corta en realidad, pero no sé. Lo que sí me ha pasado es que trato de ayudar a las demás personas y en algún momento eso me hizo que me pusiera de tapete. Okay. O sea, como que permitiera que me agredieran a mí por el bienestar de esas personas. En este momento, pues ya no, ya... Aprendiste a poner límites. Supongo.
Es que uno va aprendiendo, la verdad, uno va aprendiendo todo en la vida, pero qué rico y qué bonito. Me encanta que a tu edad ya tengas como esa noción y esa percepción. A veces sí, uno se tarda muchísimos años. No que digas a los 30 o a los 40, pero de repente se te va la vida y te das cuenta un día que nunca fuiste compasivo contigo, por ejemplo, ¿no? Entonces, qué padre que tú tengas como que más conciencia. ¿Te gusta venir a Diálogos? Sí, ya. Ya eres de aquí del mobiliario, ¿verdad? Llevo 2 semanas que vengo. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Bueno, y por acá está Diana. Diana, ¿cómo estás, Diana? Ay, muy emocionada porque es la primera vez que vengo y a ver si me ve mi mamá. Salúdala. Oye, ¿tú eres autocompasiva? Yo creo que tengo una confusión porque no sé si, bueno, ya le habían hablado los especialistas de que cuando dices o estás diciendo una especie que te pasó mala y la gente dice, bueno, ay, es que te estás haciendo víctima, es que ay, pobrecita de ti, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, entonces lo digo o me lo callo. Yo creo que yo muchos años me callé muchas cosas y de repente como que empecé a hablar, oye, es que me pasó esto, o tuve un problema, me divorcié hace muchos años, y entonces después yo a veces a lo mejor me oía a mí misma y dije, ay, qué vale, ¿por qué otra vez volví a hablar de eso? O yo que saliendo de un tema que salió una amiga, que salió de un divorcio, yo me lo decía, y decían, no, es que te estás autocompadeciendo otra vez, y yo, ay, qué vale, ¿no? O sea, nunca encuentro uno el término medio, sí, ¿no? Sí, porque si te quedas callado eres muy rígido. Sí, y entonces te enfermas porque no lo expresas, y si lo expresas eres es víctima. malo, sí, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde es sano esa parte o no? Y pues a veces yo a veces dice, voy a ayudar a fulanito, y lo ayuda o a fulanita, y después ¿no? Te pasa algo malo y después dices, no vuelvo a ayudar, pero no creo que no soy ese tipo de personas que me quede así, no voy a ayudar a nadie, ¿no? Vuelvo a decir, ok, voy a ayudar otra vez, y aunque me den un tranquezo después al rato, porque tú no sabes, ¿no? O sea, tú puedes dar la mano y no sabes si te la van a morder, ¿no? Claro. Esa parte, pues yo creo que a todo mundo nos ha pasado, ¿no? Eso sí, ahí queda, ¿no? Uno nunca sabe cómo va a reaccionar el otro, pero uno lo hace porque te sí, que dices, bueno, ok, voy a darle la mano, y si le ayudan a encontrar trabajo o algo así, pues qué padre, ¿no? Si ella no me lo agradece, pues de modo. Ok. O como dice, una vez dijiste tú, me hubiera gustado que me hubiera dicho gracias, nada más con Exacto, eso, ¿no? por lo menos con el gracias me hubiera conformado, ya eso ¿no? me hubiera encantado. Okay. Pero yo creo que esa parte pues ahorita le aclaramos esa duda, ¿no? Porque a veces sentimos que estamos entre los extremos, ¿sale? Sí. Ok, muchas gracias, Diana. Y por acá, ay, qué linda, mucha linda, dije, mucha linda. ¿Cómo te llamas? Liliana. Yo le quito el pelito a Liliana. ¿Cómo estás, Liliana? Muy bien, gracias. ¿Tú cómo vives esto de la autocompasión? Pues antes lo vivía, ya no. ¿Ya no eres autocompasiva? No, ya no. ¿Qué haces? ¿Te regañas? No, me dije a mí misma qué estoy haciendo con mi vida, porque me estoy permitiendo todo esto, y dije, no, ya no, hasta aquí. O sea, sí eres compasiva, porque me estás diciendo que no eres autocompasiva. Sí. O sea, ¿tú eres generosa contigo? Ajá. ¿Te apapachas, te cuidas, te quieres? Ajá. ¿Sí? Me digo, me amo. Entonces, eso es lo que estás haciendo últimamente. ¿Antes cómo eras? Antes, bueno, hace muchos años, ¿Eras muy rígida contigo? Ajá. Sí, porque me hacían sentirme culpable de algo que yo no era. Y entonces, pues sí, todo eso se me quedó ahí. Es que tú tienes la culpa, y yo me decía, ¿pero de qué o por qué? Okay. Y me decían, no, es que tú nunca vas a hacer nada, y todo eso pues se me fue quedando. Okay. ¿Hoy entonces, ya no lo vives así? No, ya no. ¿No? ¿Qué hiciste para que cambiara? Yo misma me puse a analizarme, ¿por qué permito que esto? Y me fui alejando de esas personas que me hicieron eso. ¿Qué te sirve para darte tu lugar, para sentirte bien contigo? Pues mi familia, mis hijos. Ok. ¿Ellos te dan fuerza para todo eso? ¿Y eres compasiva con los demás también? Claro. Okay. Me gusta ayudar mucho a los demás también. Okay. Pues muchas gracias, Liliana. Sí. Muchas gracias. Vamos con Oscar Virués. Muchos comentarios. Nos dice L. Ay, me hubiera encantado estar en el foro. En la familia de mi esposo se la pasan pobreteándose entre sí, y el gran problema que noto es que las generaciones de sobrinos están creciendo como unos inútiles y quejumbrosos a conveniencia.
Cuando se me ha ocurrido dar mi opinión, mi suegra y mis cuñados se me vienen encima. Los he llegado a apodar los inocentitos. Nos dice Luis Antonio Flores López, yo tenía autocompasión ya que veía primero por el bienestar y comodidad de mi expareja, dejándome a un lado. Ya separado y con ayuda de terapia voy aprendiendo poco a poco a ser autocompasivo, ver más por mí, amarme y respetarme. Nos dice también Itzel Guerrero, creo que algunos confunden autocompasión con victimización y son absolutamente distintas. La palabra autocompasión tiene en ocasiones una connotación negativa, por ello me gusta decir, sé gentil contigo, nos dice Angélica Rodríguez. Maximiliano Vega dice, yo me hago la víctima muchas veces para que tengan esa compasión por mí, por haber fallado en algo que se está mal, y no quiero hacerlo, pero no encuentro de qué forma cambiarlo. ¿Qué es lo que puedo hacer para dejar de ser la víctima frente a mis seres queridos? Rocío Anguiano, no sé si es correcto, pero la autoconmiseración sobresale porque pobrecita de mí, cómo sufro y me olvido de los demás. Y si no soy compasiva conmigo, menos entonces con los demás. Nos dice un anónimo, yo considero que soy compasiva porque permito que mi pareja viva en mi casa porque no tiene a dónde ir. Sin embargo, permitirle eso hace que sienta como que todavía puede haber una relación entre nosotros, aunque ya no sienta amor por él, y se lo he dejado además muy en claro. Yo siento que esto se convirtió en abuso porque ante los amigos y conocidos se siente el señor de la casa, cuando nunca aportó ni aporta a la casa, y siento que se aprovecha de que no tengo la sangre para decirle que se vaya precisamente de casa. Nos dice Ivonne, una pregunta para los panelistas, ¿qué forma sin llegar a tener lástima se puede ayudar a una persona para superar la depresión a causa de que no ha podido tener hijos después de 5 años? Yo creo que la autocomplacencia está relacionada con quererte amar, preocuparte por ti mismo, si estás enfermo, preocuparte por curarte. Yo sí soy autocompasiva porque me preocupo por estar bien para poder ayudar y apoyar a mi familia en todos los aspectos, y me cuido y quiero estar bien porque me amo y me amo a mi familia. Irlanda Maya nos dice, he aceptado parte de los hechos que han transcurrido en mi vida, me falta por aceptar otras cosas que no son mías, pero me afectan, y todo eso lo he ido logrando gracias a ustedes y a los colaboradores de Diálogos. Mil gracias para todas estas personas. Por cualquier razón no podemos recurrir a un especialista. Ok, claro. Para quienes no pueden recurrir a un especialista, y entonces, por ejemplo, está esta opción de ver el programa y escuchar los testimonios de todas las personas, y desde luego, pues ayuda a identificarse con estas situaciones. Creo que son muy valiosos todos los testimonios que nos comparten aquí, pero estaba esta parte donde me llama la atención de tú puedes ser compasivo con las demás personas, pero ¿dónde dejas de serlo y dónde ya rebasan entonces tus propios límites? Y tendrías tú más bien que ponerlos, pero no tienes la capacidad o habilidad para hacerlo. Mira, perdón, a riesgo de ser disco rayado, que siempre que vengo uso la misma palabra y te consta, la dignidad. La dignidad es muy importante. Creo que se nos está olvidando una palabra básica que decía Liliana ahorita, y es la culpa. Hay que distinguir compasión del sentimiento de culpa y de autorreproche, porque mucha gente hace cosas que se etiquetan de compasivas que no son. Son más bien movimientos para mitigar una culpa que no se debería de sentir. O sea, la culpa es innecesaria. Yo creo que la compasión tiene que enmarcarse mucho en la ética y en el desarrollo moral, ¿de acuerdo? Me parece que la culpa es protomoral, es premoral. Es decir, uno aprende a actuar bien porque hay una serie de restricciones y porque se te enseña a ser culpable. Pero si la moralidad avanza en el camino correcto, la culpa tiene que dejar de estar y tiene que ser la necesidad voluntaria de hacer el bien, ¿de acuerdo? Entonces, no hay por qué decir, si yo dejo de ayudar de esta forma, o yo no dejo que mi expareja esté en la casa, o yo no pongo a los demás primero, entonces tengo que sentirme brutalmente culpable porque soy miserable, soy malo, soy mala. No, a ver, primero cuida tu dignidad también, tu dignidad, tu valor personal, y utiliza esa dignidad y valor personal para ser compasivo, ayudar a otros y protegerte también a ti mismo. A veces decir no es un acto de autocompasión, molesta a los demás, claro, pero puede ser un acto de autocompasión o incluso de compasión de otros, ¿eh? Oye, ¿dónde está el límite también? Yo siempre ando buscando los límites, ¿verdad? ¿Dónde está el límite entre la autocompasión y el egoísmo? O sea, ¿cómo sé
que esto que estoy haciendo es cuidar de mí, amarme a mí, ser generoso conmigo, o cómo estoy rebasando ya esa raya y soy un egoísta espantoso. A mí me llamó la atención cuando lo comentaba nuestro joven amigo de 15 años, que dice, yo era muy compasivo con los demás hasta que me di cuenta de que se aprovechaban de mí y entonces dije, no, en ese momento empezaste a ser autocompasivo contigo, porque no es que tu dolor no me importe, no es que tus necesidades no sean importantes, pero las mías son tan valiosas como las tuyas, ¿no? Entonces poder ponernos en equilibrio y tener la dignidad y tener el amor propio de ponernos a la altura de Eso con respecto al otro, pero me refiero contigo mismo, o sea, cómo saber que no te estás rebasando, que no eres indulgente contigo. O sea, que llega un momento en que todo te lo consientes, todo te lo apapachas, todo te lo aplaudes, todo te lo... El dolor, no tienes por qué sentir dolor. O sea, no tienes por qué... O sea, Víctor Frankl era muy claro también en el asunto del sufrimiento. Es bueno que el sufrimiento tenga sentido, pero si tu sufrimiento está llegando a un grado de autodestructivo, eso no es autocompasión ni es compasión de los demás. Y eso que hablas tú, Marisa, es inactividad. Es quedarme así porque pues yo me merezco todo lo bueno y no hago nada. No, acordemos que lleva la acción. La autocompasión lleva a hacer algo con nuestro estado. Vamos a una pausa y regresamos. Todo amor genuino es compasión. Y todo amor que no sea compasión es egoísmo. Arthur Schopenhauer, filósofo alemán. Para empezar, no teniéndote lástima, yo creo que amándote. No ser tan duro, no castigar, no pensar mucho en los errores que cometemos, cuidarnos. Queriéndote, echándote porras. Aceptándonos como somos, respetándonos y pues consintiéndonos también. Tratar de no juzgarse uno mismo tan duro. Pues no siendo uno demasiado duro para juzgarse por los errores que ha cometido. Es quererse uno mismo, quererse y aceptarse tal como es uno. Ay, qué bonito. Muchas gracias a todas las personas que de verdad nos contestan tan amablemente siempre cuando ven un micrófono de Canal 11, siempre nos contestan con todo el corazón y nosotros lo apreciamos muchísimo, la verdad. Me estaban comentando que hay todavía muchas llamadas en donde preguntan la diferencia entre autocompasión y autoconmiseración. Y creo que ya quedó más o menos establecido que uno es sano, digamos, es proactivo, te mueve a la acción, y la conmiseración se parece más a la lástima, se parece más a quedarte sentado. Es la lástima. Es la lástima, sí. Te quedas sentado sin hacer nada, pero ¿ves? Ahí dice uno, compadeciéndome todo el tiempo. Ajá. Ahí es donde está la confusión, pero fíjate, lo que dicen ahorita en el sondeo me pareció muy importante porque hablan de los elementos que tiene la autocompasión. Es amor por mí mismo, aceptación, respeto, no juicio. No juicio. Okay. O sea, creo que, y la mayoría de las personas... ¿Y de verdad hay alguien que no se haga juicios de sí mismo? No, claro que no. Por supuesto que aprendemos muy bien a hacernos juicios todo el tiempo, pero es empezar a ser consciente de la manera en que me juzgo. Exacto. Y cómo soy tan duro conmigo. Cuando yo lo he trabajado, sobre todo con los jóvenes, con chicas de 20 a 30 años, o sea, en ese lapso, a mí me sorprende ver cómo se despierta la compasión por los demás, pero ya de una manera más consciente y más auténtica, y tienen bien conscientes que es cuando aprendieron a ser más amables con ellas. Ok. Sí, yo creo que no te puedes no hacer juicios, pero reconocer que son juicios. Exacto. Además, no descripciones de la realidad. Sí. Me llama mucho la atención cuando la gente dice, aceptarte como soy, y lo ven como así, pues aceptarte como soy, como que pues chin. Y yo digo, ¿y cómo somos? Esto es lo que hay. Pues somos normalitos, ¿no? Porque ya de que aceptarme como soy y con mis defectos ¿pero cómo soy? Pues normalito. Humano. Soy normalito, no soy ni más ni menos. De hecho, hablando de la autoestima, una buena autoestima no es sentirte ni más ni menos que los demás, es sentirte parte de este colectivo humano. Entonces, pues aceptarme como soy sería lo más natural, porque así soy. ¿Y cómo soy? Pues normalito. ¿no? Hay diferencias de gusto, soy humano. ¿no? Oye, ahorita que es normalito, me acuerdo una frase que decía, normal es solo un ciclo de la lavadora. ¿No? O sea, ¿qué es normal? ¿Según quién? La mayoría caemos en la normalidad, solamente los que caen en psicosis o en otro tipo de trastornos, ya que los hacen estar fuera de la realidad, podríamos llamar que tienen una cierta anormalidad, pero la mayor parte de nosotros, con gusto, si nos gusta el blanco, el negro, el rojo, el picante, el dulce, pues es parte de la normalidad humana. A unos nos gustan más otras cosas que otras. Claro. Y unos cometemos un tipo de error y otros cometemos otros. Lo importante es no quedarnos con el error y buscar o reparar o reconocer
o de alguna manera sanar. No es tan importante, yo creo, que lo que pensamos, sino lo que hacemos con lo que pensamos. Con lo que hacemos con lo que nos pasa. Estoy de acuerdo con esto que dices, es no tenerme lástima a mí mismo, simplemente es reconocer mi humanidad. Exacto. Hace rato leyeron un comentario donde dice, me vuelvo víctima para que los demás sean compasivos conmigo y no sé cómo cambiar eso. Responsabilizándote y viendo tus recursos, viendo cómo tú eres capaz de cuidarte, de amarte, de respetarte, de solucionar, de trascender el dolor, de trascender los problemas, y que no necesitas ponerte en un plan por debajo, ¿no? De pobrecito de mí, no tengo capacidades, no tengo herramientas, no tengo fuerza. Y esa es la conmiseración, eso es tener lástima por mí mismo, el no sentirme capaz. Pero cuando tengo dignidad y amor propio, puedo ser autocompasivo. Y me doy cuenta que soy capaz, además. ¿Sabes algo que veo muy a menudo en la consulta? Un desbalance muy grave entre, digo yo, las energías pasivas y activas o el enfoque de la mente pasivo y activo. Es decir, en este mundo material, como hablábamos hace rato, está privilegiado el que te muevas, acciones, realices, des, creas, etcétera. Pero la parte de quedarte un poquito quieto, descansar, relajarte, recibir, cuidarte, ser más paciente, como que no está tan privilegiado. Exacto. Entonces, estamos totalmente cargados hacia muévete, 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 en un rush constante, como si trajéramos un cohete metido y no pudiéramos hacer otra cosa que andar deprisa, haciendo, realizando, ayudando, construyendo. Bueno, también compasión es una forma de actividad diferente, porque aquí no hay que creer que sentarte a meditar, a relajarte o a estar en compañía de ti mismo, examinando tu interior, es pasivo como improductivo. Es una forma de actividad distinta, más paciente, más quieta. Y mucho más para ti. Pero para ti. O sea, esta capacidad de recibir también tiene que abrirse. Si no abrimos este canal de quietud, calma, paciencia, serenidad, entonces, ¿cómo rayos nos dirigimos amor propio también a nosotros mismos? No hasta lo decimos cuando alguien te pregunta, ¿qué estás haciendo? Nada. Pues no puedes no estar haciendo nada. Algo estás haciendo, durmiendo, comiendo, oyendo música, viendo la tele, pero de pronto contestamos nada, como si de verdad no hiciéramos nada. No, pues estoy descansando, pero ¿qué criticado es eso? ¿Qué estás haciendo descansando? Ay, qué flojo, ya vas a descansar cuando te mueras, ponte a hacer algo. Si estoy haciendo algo, estoy descansando, estoy escuchando música, estoy meditando, eso estoy haciendo. Cargando porque la eso pila. Exacto. Siempre estamos haciendo algo. Estamos durmiendo, no puedes decir no estoy haciendo nada, estoy durmiendo, estoy comiendo, me estoy bañando. Exactamente. Pero ¿cuál sería como la actividad que necesitamos? Estaban hablando de ser víctima y de poder ser autocompasivo. O sea, necesito la compasión de los demás, entonces me vuelvo víctima. Y ahí se requiere de las dos personas, porque si no, nada más yo es donde me puedo ser adicto a la compasión de los demás, cuando no me miro a mí mismo. Entonces creo que son dos movimientos, ser compasivo. Y si ya nada más dependo de la compasión de los demás y no hago nada por mí, me quedo en la victimez. Entonces, por eso es tan importante la autocompasión, para poder cerrar el ciclo, para poder generar y salir de ahí. Tú me decías se necesita de las dos partes. Creo que la compasión y la autocompasión, porque si nada más dependo de la compasión de los demás, yo me quedo como víctima. Claro. Y me falta mi autocompasión. Y el otro día que estábamos platicando tú y yo, me decías que la autocompasión también es, digamos, una faceta o una parte vital de un duelo, por ejemplo. Sí, la autocompasión. Explícame eso. Y yo creo que tiene que ver con las pérdidas. O sea, cuando yo pierdo algo, entonces estoy en una situación de dificultad, de sufrimiento, y entonces ahí requiero de esta compasión, poder dolerme de lo que está. O sea, ¿cuál sería, si yo pierdo algo, no pasarme esta situación de qué estoy sintiendo y de cuál sería mi dolor? También necesitamos necesitas de la compasión para poder salir adelante del dolor. También. Sí, necesito, reconocer lo que estoy sufriendo. En logoterapia, por ejemplo, Víctor Frankl, ¿de qué manera vivía esta compasión? Víctor Frankl creo que fue muy compasivo dentro de los campos de concentración, porque veía no nada más a la parte de los judíos que estaban sufriendo, sino la otra parte de los nazis, en donde dice que él comprobaba que había actos compasivos de los nazis y actos poco compasivos de ellos mismos. Alguna vez le preguntaron que si no odiaba, ¿no? a los alemanes, ya no solamente a los nazis, sino en general a los alemanes, ya cuando salió del campo de concentración, y dijo que no los odiaba
porque ellos estaban haciendo en ese momento lo que ellos creían que era correcto hacer, aunque eso que ellos creían que era correcto le afectara a él en su vida y en su persona, ¿no? Entonces dice, yo no puedo juzgar a todos porque ellos estaban obedeciendo órdenes, estaban haciendo lo correcto en ese momento. Yo ¿no? creo Entonces, que eso requiere de mucha compasión hacia el otro. Y creo que mucha, también es autocompasión. Creo que también es autocompasión, eso que estás comentando de Víctor Frank. ¿Por qué? Porque si él se hubiera quedado con el resentimiento y con el enojo, el que se estaría haciendo daño es él. Claro. En la manera en que ve la humanidad también del enemigo y del verdugo, también se está ayudando él a perdonar y a sanar. En una sociedad donde eso lo vería como que bárbaro, que bruto. O sea, aparte de que, que lo fastidian, muere la esposa, muere su hijo, mueren sus padres. O sea, le fastidiaron la vida. ¿Cómo alguien puede ser compasivo en una situación así? Porque encontró sentido del dolor. Exactamente. Y no se quedó en la parte de pobrecitos de nosotros, los que estamos siendo, estamos dentro del centro del campo de concentración, sino que vio la parte de los actos humanos y decía que muchas veces ellos eran mucho más exigentes con ellos mismos cuando tenían un puesto que los mismos nazis. Entonces creo que veía las dos partes. Ahí queda muy no claro la diferencia entre conmiseración y lástima, autocompasión. Ahí estamos viendo un super ejemplo en Víctor Frank de lo que es la autocompasión. Así es. Pero fíjate qué curioso cómo somos los seres humanos. Creo que todo este tipo de ejemplos lo vemos como la mayoría pensaríamos, pues qué sonso, ¿no? O qué poco valor, ¿por qué no se defiende? ¿Por qué no hace nada por sí mismo cuando está comprendiendo qué poca dignidad? Qué poca dignidad, exactamente. Cuando en realidad hay una gran profundidad de reconocimiento de la labor del otro y de la mía misma. Y cuando es al revés, o sea, cuando otra persona apenas hace algo, entonces es como, no, bueno, le falta mucho por entender, no sé, como que lo entendemos raro o confundimos fácite cuál es nuestra que yo lo labor. vería más bien admirable, ¿no? Sí, por supuesto. Y es el nivel de conciencia que tengamos acerca de lo que es la autocompasión. En la medida en que lo vamos entendiendo y lo vamos comprendiendo desde otro lugar, y que dejamos de verlo como algo negativo, yo creo que podemos ver estos ejemplos como algo admirable. Es una persona muy humana, muy humilde, muy sabia, por poder verlo de esta manera. Y es que una cosa es coraje y otra cosa es ira. O sea, yo creo que Frankl debe haber tenido mucho coraje, mucha bravura, mucha valentía. Corazón. Coraje viene de corazón también, es la misma raíz. Para levantarte. Ira, vengatividad, deseo de destrucción, eso no nos es útil a nadie, ¿eh? O sea, eso a nadie le es útil. Sí. La suficiente valentía para levantarte 4 veces y ya te caíste 3, eso sí nos hace muchísima falta. Pero ira, deseo de destruirte porque me debes a algo, porque me fallaste, porque no fuiste la persona que yo quería que fueras, o incluso la ira hacia nosotros mismos, en este autorreproche y en esta culpa que decía hace rato, pensando que esta culpa e ira me va a hacer mejor. A ver, yo sí creo que como seres humanos tenemos el deber, entre comillas, como deuda con la humanidad, de ser la mejor versión de nosotros mismos. Pero una cosa es ser la mejor versión de ti mismo y otra cosa es ser inmisericorde contigo hasta el grado de autodestruirte. Sí. No, la mejor versión de ti mismo, sí, hasta donde tu dignidad y tu crecimiento personal te lo permite para que seas una mejor persona. Tu ira contra ti mismo, tu culpa sobran, no te hacen falta. Se me ocurrió un ejemplo, así que yo creo que es muy claro. Por ejemplo, la vida de Amy Winehouse. Digo, me imagino que se les van a ocurrir hasta a ustedes miles. Michael Jackson, por ejemplo. Nunca tuvieron autocompasión. No tuvieron autocompasión, se destruyeron absolutamente. ¿Estaría bien ese ejemplo? Sí, cualquier conducta autodestructiva. Marilyn Monroe. Sí. Ok. Sí, dejas de pensar mucho en ti. Ajá. Por pensar mucho en lo de afuera, ¿no? Ya lo decía... En cómo me ven, cómo me tratan, qué piensan los demás. Ya lo decía John, quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Entonces este despertar de la conciencia, mirarte y decir qué necesito yo para que teniéndolo pudiera darlo también a otros, si fuera el caso, pero no es nada más dárselo a los demás para yo irme privando de esto. Que en este ejemplo que ponen de Víctor Frank tiene que ver mucho el perdón también aquí. Justo y el tema del perdón tiene que ver con que si yo perdono a alguien, tengo que decirle, sí, me la debes, pero yo decido que no me la pagues. Yo decido que no me voy a cobrar esa deuda porque cobrarme esa deuda resulta más costoso
y nos va a enredar en una cuestión de deuda, siempre va a haber una deuda más. Entonces, si hay una deuda, sí me hiciste algo, pero yo decido que no, y esa es mi dignidad, esa es mi libertad, la capacidad de decidir. No me veo obligado a vengarme porque todo el mundo me diga, ándale, ahorita te lo agarramos aquí entre todos, pégale al nazi, clávale el cuchillo, él fue el que te mató, él mató a tu mamá, aquí lo agarramos, dególlalo. No, es decir, no lo voy a hacer, porque podría hacerlo, pero yo decido no hacerlo. Y Mandela hizo lo mismo también. Y esa es mi libertad, claro, Mandela hizo lo mismo, ¿no? En este tema del perdón. Dijo, vamos a empezar por el perdón. Es una decisión perdonar. Vamos a excluir a los que nos... Y se necesita mucha fuerza, no tanta bondad como fuerza para perdonar. Porque perdonar es una cuestión de fuertes, no de débiles. Los débiles no perdonan, porque el débil está asustado, el débil busca venganza, el débil se sujeta a la reacción. En cambio, el fuerte dice, sí podría, pero decido que no. ¿No? Y claro, no me pongo otra vez para que me pongo en seguridad, me alejo de ti, porque sé que eres una persona que hoy no tiene los recursos para no lastimarme. Perdono, pero no olvido. Como insistes en lastimarme, prefiero tomar distancia, y quizás esta es una visión muy budista. Tomo distancia de ti que me lastimas, no tanto para evitar ser lastimado, sino para que tú, que no sabes cómo tratarme, no te generes todavía más remordimiento, más culpa, cuando te des cuenta eventualmente del daño que me estás causando. Wow. Oye, eso ya es un nivel de... acabas de decir. No, Estoy embobado. Hay una gran película que creo que puede ejemplificar muy bien todo esto que están hablando, y es El pianista, que también se ubica justamente en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces es un pianista, y todas las familias judías que son llevadas a los campos de concentración, él más bien escapa gracias a la ayuda, a la compasión de otras personas. Y entonces logra escapar, y es muy estresante todo el tiempo, pero bueno, logra sobrevivir, y algunos amigos más. Él es un pianista y tiene varios artistas como amigos, y entonces hay un general nazi que tiene compasión por él, e incluso los últimos días de la guerra le lleva panecito y lleva alimento, le regala su abrigo, ¿no? Y le dice, y dígame, porque además lo escucha tocar, dígame su nombre para que yo lo siga, porque me interesa mucho, me parece que es una persona muy talentosa. Pasan los días y entonces detienen a este general junto con muchos de los nazis que habían provocado pues toda esta hecatombe, y entonces un compañero suyo le dice, usted es músico, por favor busque a tal persona, yo lo ayudé. Y entonces él, que al principio tiene toda esta ira y les escupe a todos los soldados alemanes que ya estaban allí presos, al final cuando escuchó eso dice, ¿qué estoy haciendo? Y se da cuenta que está cayendo en el mismo nivel o haciendo lo mismo, donde se va a endeudar constantemente. Y al final lo van a buscar, ya no lo encuentran. Sí, creo que también, pues, o mínimo lo enjuiciaron, si no es que lo llevaron al paredón. Pero creo que pone muy en claro todo este ejemplo de lo que es el perdón y lo que hay dentro de la compasión y autocompasión. Y que uno puede vivir con rabia toda la vida, y puedes vivir enojado y queriéndote desquitar con todo el mundo, y lo único que haces es enfermarte tú, envenenarte Quedarte atrapada. Quedarte atrapado en esto que pareciera que es autocompasión, pero no es autocompasión, al contrario. Y sí quiero que quede muy claro en este programa que autocompasión te mueve a una acción digna, a una acción en beneficio tuyo, pero que también generalmente es en beneficio de los demás, ¿no? Y que está bañado de respeto, de amor, de autoamor, de todos estos, de no juicio, de todos estos ingredientes que hemos estado hablando hoy, como por ejemplo también la amabilidad, ¿no? Entonces son muchos ingredientes los que conforman la autocompasión, y que es algo pues que nada más de escucharlo esto, ya como que quiere ser muy autocompasivo, ¿no? Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con más, pero mientras tanto seguimos esperando sus comentarios, sus sugerencias. Váyanos hablando o comentando mientras vamos a esta pausa. Regresamos. Si quieres que otros sean felices, practica la compasión. Y si quieres ser feliz tú mismo, practica la compasión. Dalai Lama, líder espiritual del budismo tibetano. Regresamos a Diálogos en Confianza. El próximo miércoles, la próxima semana, hablaremos acerca de recordar es vivir. Y es que desde luego los recuerdos forman parte muy importante de nuestra vida. Nos evocan momentos maravillosos, magníficos, algunos momentos que ya no volverán, pero otros momentos que pueden ser terribles, dolorosos,
o donde hayamos generado un coraje o un resentimiento que no nos permite, como estamos viendo también en el tema de hoy, avanzar o evolucionar simplemente como individuos. Pero fíjese, la próxima semana, cuando hablemos de este tema, yo le voy a platicar una experiencia que acabo de tener recientemente, en donde caí en la cuenta de que uno recuerda muy selectivamente algunas cosas y no siempre es la verdad. A veces tenemos una historia tan engañosa de nosotros mismos, tenemos unas ideas tan equivocadas o por lo menos no tenemos la historia completa. A veces resignificar esos recuerdos, esas memorias, nos ayuda a entender de una distinta manera nuestra vida. Por eso es que es tan importante esos recuerdos que a veces avivan el alma, pero hay otros que duelen y que pareciera que son los que marcaron nuestra vida y nuestra historia. ¿Cómo hacerlo distinto? Es lo que vamos a ver la próxima semana también en Recordar. ¿Cómo le pusimos? Recordar es vivir. Recordar es vivir. Así que acompáñenos la próxima semana. Nos va a dar muchísimo gusto verlos aquí en nuestro estudio. Y después entonces recordar que estuvieron aquí. 53 41 44 35 es el teléfono para que llamen ahora mismo y reserven su lugar. Resumen de la segunda parte. Somos una sociedad fundamentalmente católica. No tiene nada de malo, pero la iconografía católica invita mucho a la compasión como sufrimiento. Ser autocompasivo es ser amable conmigo mismo, es aceptar mi dolor, es aceptar mi sufrimiento y seguir adelante. No es abnegación, la abnegación es suprimir mis necesidades por satisfacer las necesidades de otro. Lo tenemos muy culturalmente esta parte de la abnegación, ¿no? La madre sufrida y abnegada, además, ¿es la mejor madre? Pues no, la madre sufrida y abnegada es una persona que tiene grandes problemas de autocompasión. ¿Por qué decirnos pobrecito alguna vez siquiera? ¿No? No es por tiempo, no deberíamos pensar pobrecito de mí, porque ¿por qué? O sea, soy parte de la experiencia humana y algo que hemos hablado todos aquí es esta parte de no te aísles de la experiencia humana. Mucha gente dice, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué en este momento de mi vida? Yo que fui bueno, qué injusticia. Entonces empiezas como a aislarte de la humanidad, te empiezas a sentir el peor de los peores y eso es de lo menos autocompasivo que hay. Es esta parte de decir, ¿por qué sufro? Pues porque así pasan estas cosas. ¿Qué voy a hacer con esto? Y siempre va acompañado del ¿qué voy a hacer con esto? O sea, ¿cuánto tiempo me voy a quedar con el sufrimiento? Es el tiempo en que yo necesite para reconocerlo y dejar ser lo que es. No lo voy a negar, tampoco me voy a perpetuar ahí, sino es transformarlo. Paradójicamente, al reconocerlo, me fortalezco y voy y salgo de ahí. No es que tu dolor no me importe, no es que tus necesidades no sean importantes, pero las mías son tan valiosas como las tuyas. Uno aprende a actuar bien porque hay una serie de restricciones y porque se te enseña a ser culpable. Pero si la moralidad avanza en el camino correcto, la culpa tiene que dejar de estar y tiene que ser la necesidad voluntaria de hacer el bien. A veces decir no es un acto de autocompasión, molesta a los demás. Ten compasión por todos los seres, ricos y pobres. Cada uno tiene su sufrimiento. Unos sufren mucho, otros muy poco. Buda, fundador del budismo. Eso me recordó ahorita otra frase que dice, sé generoso con los demás porque cada quien está librando su propia batalla. Y es real, o sea, a veces somos muy exigentes, no nada más con nosotros mismos, sino con los otros, y somos muy injustos, porque cada quien trae su propio infiernito adentro, cada quien trae sus propias batallas, cada quien trae sus propias tristezas, sus propios sufrimientos, además también de todo lo bueno que cada quien pueda traer, pero es totalmente cierto y real que a veces se nos olvida que el sufrimiento, pues no nada más es nuestro, nos lo apropiamos, ¿verdad? ¿Cómo estás, Luz? Hola, bien, gracias, buen día. Efectivamente, mira, lo que dices y lo que han hablado aquí los panelistas y con los testimonios, creo que da para mucho en este tema. Sin embargo, yo creo que hay una parte que no se ha tocado y cuando se da en exceso esa autocompasión, haz de cuenta que de repente parece que traes un radar a ver dónde te encuentras, a ver quién necesita tu ayuda, tu apoyo, y estás en una, de verdad, buena disposición de dar apoyo, pero de repente, ¿hasta dónde esto se convierte en una situación difícil para la persona que estás tú ayudando o apoyando? Yo me lo he cuestionado.
hasta dónde puedo y debo de poner ese límite, porque no sé si lejos de ayudarle le estoy perjudicando, porque de repente ya no es nada más ayudarle, resolverle la vida a alguien. Exacto. Y esa parte a mí me ha cuestionado fuertemente, porque el radar no me lo puedo quitar. Yo creo que mi esencia me permite dar y brindar, no me quedo inactiva. Yo soy muy activa, ayudo, apoyo y me lo agradezco. Pero de repente sí me cuestiono hasta dónde puedo y debo poner el límite. A veces somos invasivos, a veces, ¿no? Como dices tú, queremos resolverle la vida entera a alguien más. A mí me pasa, no me siento invasiva porque mucha gente me busca. Y creo que ese radar no lo suelto porque creo que tengo esa capacidad. Pero sí me gustaría que esa parte que no se ha tocado, saber hasta dónde realmente no nada más te afectas, sino también afectas a terceros, porque pues les estás resolviendo algo que a lo mejor nunca van a poder hacer por sí mismos, ¿no? A ver. A eso me refería un poco hace rato cuando decía que no es bueno para ti y también es bueno para los otros. O sea, la dignidad no debe confundirse con anular la libertad del otro. Muchas personas que llaman preguntan, ¿cómo ayudo a? ¿Cómo ayudo a? Y mi respuesta a veces no es muy satisfactoria porque es acompaña. Simplemente acompaña a la persona, escucha a la persona. ¿Qué necesita la persona? A veces no necesita que le resuelvas la vida, a veces nada más necesita que estés ahí. Hay que cuidar de no anular a los demás. A veces decir no le permite a la otra persona tener herramientas. Y a veces estar todo el tiempo ayudando tiene más bien que ver con el egocentrismo y con la soberbia y con un orgullo exagerado de uno mismo, porque yo tengo que ser omnipotente y omnipresente, ayudar y estar. Esa es la barrera, la dignidad propia y la del otro, creo, ¿no? Y no anular. Y la compasión no siempre es ser lindo, ser bueno, estar ayudando. Yo creo que a veces también la compasión es ser firme, ser fuerte, decir cosas duras, ¿no? Confrontar al otro para que se responsabilice también de sus problemas, de su vida, de su dolor. También eso es ser compasivo. Y poder también mirar si es una necesidad mía la que es correr a ayudar a quien lo necesite, o es de que el otro de verdad lo requiera esa ayuda. Porque a veces tenemos el deseo de estar ayudando a todo el mundo y correr, pero no necesariamente la otra persona lo esté pidiendo. Entonces también está como la necesidad de lo que decía el egocentrismo de mí. De ir a ayudar, sí. Y cuando hay necesidad, hay menos compasión, porque ya se quiere satisfacer una necesidad y una ganancia secundaria. Ya estoy viéndome a mí, como bien decía al principio, y no viendo a la persona si lo necesita. La compasión viene del corazón, no tanto de una satisfacción, sino de esto lo hago porque así soy yo. Y lo hago conmigo también porque así soy yo, no porque tengo que pensarlo, ni porque tengo que tomar la decisión o satisfacer esa carencia. Oye, ¿se aprende? O sea, ¿uno puede aprender a ser compasivo? Practicándolo. Practicando. ¿Y cómo se empieza a practicar la compasión? Siendo compasivo. Yo creo que la compasión es en abstracto y la otra son los actos que yo tengo para ser compasiva. ¿Cuáles son actos compasivos? Si me doy cuenta de que me estoy juzgando y me estoy descalificando, decir, a ver, momento. ¿Por qué me estoy diciendo decir, esto? a ver, ¿de verdad soy tan bruta como me lo digo? Sí. Es que hay también hay otro asunto. Y de dejar de hacer. Hay que hacer cosas, pero también dejar de hacer cosas. Dejar de decirnos estas cosas. Dejar de pensar que soy el peor, que soy el más desafortunado. Empezar a pensar que, pues sí, metí la pata. Quizá no supe bien, no anticipé las consecuencias, no fui empático conmigo, con otros, pero darse cuenta que esta parte es natural, ¿no? Entonces, hay que hacer y dejar de hacer. Sobre todo esta autocrítica es empezar a darse cuenta y autocorregirse. Como bien lo dijiste, híjole, soy bien bruto. Bueno, no, a ver, espérate, no es que sea bruto. Lo que pasa es que no tenía el conocimiento suficiente para eso. A ver, la otra cosa también es que ser justo. Nos sobreresponsabilizamos de las cosas. Me enfermo, es mi culpa. Estoy envejeciendo, es mi culpa. No soy el más guapo, el más inteligente, el más tal, todo es mi culpa. Es, a ver, momento, son cosas que nos pasan a todos, son cosas inevitables, pero no es tu responsabilidad, no es tu culpa, porque eso también nos impide poder ser amables con nosotros. Claro, sí, cargarte todo. Dos palabras, identificación y personalización, aguas, porque de pronto tenemos una creencia y nos identificamos con ella, soy idiota. Y luego la personalizamos y empezamos a actuar como idiotas. Y entonces se nos caen las cosas de las manos, nos tropezamos y ahí está, en la prueba, comprueba que soy un idiota. Es muy cruel que el pensamiento negativo parezca siempre más real que el positivo u optimista. Creer que todo va a salir mal
o que la gente es mala, o que no tiene sentido, a veces tiene más coherencia para la gente que pensar lo contrario. Hay esperanza, soy bueno, a veces me equivoco, pero soy bueno. A veces lastimo a la gente que quiero, pero soy bueno. O sea, lastimar a la gente que quiero no me quita lo bueno, me hace una persona que cometió un error. Entonces, ampliar un poquito también. Despersonalizar. Sí, despersonalizar y desidentificarte. Y quiero decir una cosa rapidísimo. México tiene una urgencia de esto, de esta compasión y de autocompasión. Tiene una gran urgencia y tiene una gran urgencia de que como sociedad en conjunto nos abramos a ver, porque si seguimos esperando a que tú lo hagas o tú lo hagas, porque a mí me han lastimado un chorro, que lo hagan los políticos y que lo hagan los policías y que lo hagan los servidores públicos, porque ellos son los que nos tienen fregados, entonces esto va a seguir fregado. Necesitamos ser más buenos. Esta sociedad mexicana nuestra le urge que tú y yo y todos seamos buenos. Pero ¿y si me lastiman? Fuiste bueno, compadre. Pero o sea, ¿sabes tú qué? estás Justo contribuyendo. somos una sociedad víctima. Todo el tiempo estamos siendo víctimas de todo. Pero lo que dices es real, es la parte de decir, si ya sufrí yo y si me han hecho tanto daño, ya por qué me tengo que responsabilizar, ahora la vida está en deuda conmigo. Es una actitud muy narcisista. Sí, que me paguen. ¿Esto cambia? Eres humano como todos, has tenido caídas, ya has tenido dolores, ya has tenido carencias como todos, y eso no hace que ahora la vida esté en deuda contigo. La vida ya te dio la vida. Cambiamos todos. Exacto. O sea, esto cambia cuando cambiamos todos. Estoy de acuerdo, porque además esto no significa que no pueda ser uno crítico y que no se dé uno cuenta de las cosas que están bien o que están mal en el país, pero sí de también tomar responsabilidad y responsabilizarte de cuál es tu parte, ¿no? Porque quejándonos todo el tiempo, pues no vamos a resolver nada. Y yo, como soy bueno y compasivo, y no es mi necesidad, sino la necesidad de la gente, les voy a compartir más llamadas. Nos dice Risa Pincel: hay una melodía que se llama Rumbita del Amor Sano, y esa melodía habla exactamente de lo que se debe entender como ser autocompasivo. Según mi entender, el día que la escuché, entendí y me sentí muy autoacogida, así que escúchenla, se las recomiendo. Un anónimo nos dice: hace poco tiempo tuve un problema muy fuerte con mi familia y un hermano fue muy hiriente conmigo, aunado, mi padre me corrió de la casa. ¿Cómo ser compasiva con esos seres que me lastiman las veces que quieren? Él me dijo: te voy a dar en toda la torre las veces que yo quiera, porque para eso te tengo. Entonces perdono y vuelve a pasar, o entiendo y me alejo, pero pasa un tiempo y vuelve a pasar, y siempre por querer agradar a todos. Tendría entonces que poner distancia de por medio, pero para siempre, porque nos dice, a veces lo entiendo y digo, ok, el límite está en no te veré por un tiempo, pero regresa. ¿Qué tanto estamos obligados a regresar a nuestra familia a pesar de que nos lastimen constantemente? Pero como regresas a lo mismo, regresas por una necesidad de aprobación, ya lo está diciendo, siempre estoy esperando a ver si ahora que regrese, ahora sí me aprueban y me aceptan como soy. Quizá alejarse, fortalecerse uno mismo, tener esta autocompasión y regresar con otra actitud a poder decir, tú dices que me tuviste para lastimarme, pero yo no voy a permitir que hagas esto. Y si lo sigues insistiendo, como dije hace rato, me voy a alejar de ti, no tanto, sí para ponerme en resguardo a mí, pero también para evitar que tú sigas lastimando de esta manera, ¿no? Entonces, sí podría llegar a ser un alejamiento permanente si la otra persona o yo mismo no he desarrollado las capacidades compasivas y autocompasivas necesarias. Y aquí es donde podría entrar muy claramente el ejemplo de cómo ser compasivo con los demás, siendo muy firme y muy recto. A lo mejor ella sería compasiva si entonces pone determinantemente esta distancia. Poner límites y poner distancia es ser autocompasivo. Sí, exacto. ¿No? Esta otra llamada, bueno, este comentario dice: en mi caso me angustio demasiado por tantas cosas que veo en la calle, el maltrato a los perros, gente pidiendo limosna, niños en situación de calle, etcétera. Siento impotencia, a veces me siento culpable, me angustio y hasta el estómago me duele. Quisiera resolverlo todo, pero evidentemente no lo puedo. Y habla un poco de esta actitud como... Sobreidentificarse con el dolor del otro tampoco te ayuda a ayudar. ¿Cómo es sobreidentificarse? Es hacer tuyo. El dolor de los demás ya es mío y me siento tan agobiado y tan paralizado que ya no puedo hacer nada. Eso hacemos muchas veces las mamás con los hijos, porque el otro acaba consolándome a mí, el que estaba mal, yo acabo peor que él, y el otro me dice, no, espérate, ya voy a estar bien, tranquilo, ¿no? No es para tanto, entonces eso ya no ayuda, ¿no? Es una forma también de victimizarte, pero sentirte bueno, pero justamente una sobreidentificación. El dolor es del otro, y si lo quiero ayudar, tengo que mantener una distancia. Sí, no pierdas identidad.
Ok. O sea, no te fusiones con la identidad y con el dolor de la otra persona hasta el grado de dejar de ser tú. Claro. Porque pierdes autonomía y capacidad Y de ya no ayuda. ayudas a nadie. Exacto, y capacidad de ayuda al diablo. Hay otra pregunta que Padre Familia nos hace y nos dice, autocompasión, ¿alguna asociación con manipulación? ¿Se podrían asociar o son completamente diferentes? Sí, hay una asociación. La autocompasión es autocompasión y la manipulación es manipulación. Muy buena asociación. Oye, bueno, ya, adelante. Nos quedan 2 minutitos. ¿Con qué nos quedamos, digamos, de todo este programa? Como, ¿cuál sería entonces ya la conclusión, el resumen? La autocompasión, ¿qué es y qué no es? Para mí es una gran fuerza interior para poder mirarse, reconocerse como parte de la experiencia humana, reconocer este sentir, no irse con el sentir nada más como si no tuviéramos voluntad, como si no tuviéramos capacidad de redirigir nuestra vida y dirigirla hacia donde queremos ir, que sea bueno para nosotros, bueno para nuestro entorno, pero sabiendo poner estos límites claros. No es lástima, no es debilidad, al contrario. Y yo insistiría que es fortaleza. Ok. María Elena. Yo me quedo con la parte de diferenciar entre la compasión y la autocompasión, o sea, poder mirar al otro y mirarme a mí y hacer como una integración de los dos para poder salir de ahí. La pura compasión hacia afuera y no tenerme autocompasión, me faltaría un movimiento. Y la pura autocompasión sin compasión hacia afuera también estaría incompleta. Rapidísimo. Cambia tu visión, deja de pensar que ser autocompasivo es tenerte lástima o ser, ¿cómo decías tú? Conmiserarse no de es uno eso. mismo. Atrévete a dejar de juzgarte y a ser amable contigo. Jorge, muchísimas gracias. Rápido, una frase que quieras. Intención bondadosa hacia uno mismo. Eso. Bueno, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La próxima semana tenemos también un tema muy interesante, así que acompáñenos aquí en el estudio y si no puede, pues a través de la televisión, porque siempre nos da mucho gusto que participe con nosotros. Óscar Virués, muchísimas gracias. Muchas gracias, muy buen día. Muchas gracias a todos y hasta la próxima semana. Gracias.